Arián Goizueta, médico cirujano egresado de la Universidad Privada de Tacna. Él obtuvo el primer puesto en la región de Tacna y un puesto destacado a nivel nacional en el ENAM, reflejando su dedicación y alto nivel de formación profesional. Actualmente se desempeña como educador médico y docente universitario de histología en la Universidad Privada de Tacna, participando en la formación de estudiantes de medicina. Además, el doctor es reconocido por su labor como creador de contenido médico, compartiendo conocimiento científico a través de sus plataformas digitales. Esta noche tendrá a su cargo el tema de síndrome coronario agudo, nuevas guías de tratamiento, donde revisaremos los enfoques más recientes para el diagnóstico y manejo de una de las principales causas de morbimortalidad cardiovascular en el mundo. Doctor, le agradecemos por su participación. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Adelante, doctor. Buenas Es un noches. gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Para los que no me conocen, agradezco por la Sociedad de Bolivia. Si hay acá alumnos de Bolivia, bueno, me presento, soy el doctor Arián Goizueta. Feliz, justo de siempre, como les digo, respecto a cuando me invitan para ponencias de distintas sociedades. Y mucho más feliz cuando tiene que ver con temas de cardiología, ya que muchos saben que es la especialidad que, bueno, que más me gusta, ¿no? Manifiesto el hecho de ese examen, voy a dar el examen de especialidad para la especialidad en cardiología, pues, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a iniciar, voy a compartir pantalla, a ver un ratito. Ya, muy bien. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Se ve. ¿Sí se logra ver? Sí. Ya, ok. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser síndrome coronario agudo. Muy bien. Este es un tema muy importante, por no decir que es el tema más rentable en lo que viene a ser cardiología. Bien, porque siempre, bueno, cualquier examen aquí en la China siempre les van a preguntar síndrome coronario agudo. Pero bueno, obviamente también mencionando que la enfermedad en sí es la coronariopatía, pues, ¿no? O enfermedad isquémica coronaria. Entonces, esto lo podemos dividir, recuerden, en enfermedad coronaria crónica, ¿no? O también algunos lo conocen como angina estable, y lo que viene a ser síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, yo tengo, bueno, no en mi canal de YouTube, pero si ustedes buscan ahí, porque una vez también por una sociedad hice una ponencia justo de síndrome coronario crónico, ¿no? Que eso más que todo es manejo en primer nivel, pues, ¿no? Porque la gran diferencia es que el paciente con síndrome coronario crónico es un paciente que tiene una angina estable, ¿no? Una angina que aparece cuando hace ejercicio, ¿no? Ante esfuerzos, y que cede al reposo o a nitratos, ¿no? No es un evento agudo, ¿no? Donde tiene, vamos a ver todas las características, donde vamos a ver el EKG, etcétera, ¿no? Entonces, eso, si ustedes buscan en YouTube, ¿no? Ponen mi nombre y ponen síndrome coronario crónico, ahí les debe salir, porque es una clase que se subió en YouTube, ¿no? Entonces eso obviamente es manejo coronario crónico de pacientes de manejo en primer nivel, pues, ¿no? Acá obviamente estamos hablando de un síndrome coronario agudo, que ya hay manejos que esto ya es a partir de generalmente hospitales. Obviamente vamos a ver cosas que podemos hacer en primer nivel, ¿listo? Para disminuir la mortalidad del paciente, ¿ya? Entonces, esta clase está basada en la última guía, ¿no? Sobre todo de la AJA y la ACC, pero también son de las otras guías que ven ahí, que salieron en 2025 para manejo de pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, se enfatiza, ¿no? El manejo en este tipo de pacientes, sobre todo pacientes con infarto, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver la clasificación de lo que es síndrome coronario agudo, pero sobre todo manejo en los pacientes con IMA-ST elevado o no ST elevado. Muy bien. Cualquier cosa, cualquier duda, algo que no entiendan, está el chat ahí para sus preguntas. Igual también estoy viendo el chat acá en YouTube en vivo. Muy bien. Entonces empecemos.
con respecto a generalidades y clasificación. Entonces, como les digo, el síndrome coronario agudo es la ruptura o erupción de la placa ateromatosa, ¿no? Ahorita vamos a hablar tipos de infarto, pero obviamente toda esta guía se centra en, obviamente, la causa más frecuente, que es la disrupción de la placa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá, recuerden, esto de acá, que viene a ser nuestra... A ver, un ratito. Vamos a poner un tamaño que se adecue. Ya, tenemos acá nuestra placa, listo, que es una placa ateromatosa, ¿verdad? Entonces esta placa ateromatosa obviamente se va formando a lo largo de nuestra vida por el sedentarismo, por nuestro estilo de vida, ¿no? El tema de las dislipidemias, etcétera, ¿verdad? Y hay otros factores de riesgo que eso sí deben saber, factores de riesgo cardiovasculares mayores, como el tema de la edad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué hacen que esta placa se rompa? Pues, ¿no? Entonces, mientras acá vemos una placa, por ejemplo, una placa que vemos estable, ¿no? Que no se ha roto, que ocupa más o menos del 20% de la luz del vaso. Aquí estamos viendo una placa que ha erosionado, pues, ¿no? Entonces, cuando erosiona, ya saben, fisiopatológicamente, se generan factores de coagulación, ¿no? Se libera el factor tisular y se genera una trombosis, ¿muy bien? Entonces, una vez que se genera una trombosis, esto desencadena lo que es un síndrome coronario agudo, muy bien. Entonces, ¿qué es el evento que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, para que se entienda bien y no confundan esto de que una cosa es hablar de, cuando hablan de cardiopatía isquémica, ¿no? Es la enfermedad en general, ¿no? De los vasos coronarios. Y uno entonces es el síndrome coronario crónico o angina estable, que vendría a ser esto, ¿no? Esto es el síndrome coronario crónico o angina estable, ¿listo? Que es cuando no hay rotura de la placa, ¿no? Y como les mencionaba, existe el dolor, ¿no? Cuando una persona se somete al esfuerzo. Pero cuando ya se rompe esta placa, ¿no? Y genera una obstrucción, ya hablamos de un síndrome coronario agudo. Muy bien, se queda claro para que cuando lean diferentes bibliografías entiendan bien eso. ¿Listo? Entonces, este síndrome coronario agudo lo vamos a clasificar de tres maneras, ¿no? Angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST e infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Como les digo, la guía más que todo nos habla de el manejo de infarto agudo de miocardio. Entonces, esto también, más allá de la actualización, que deben saberlas todos, porque en algún momento, ¿no? Si son estudiantes, van a trabajar en un primer nivel de atención y sobre todo si están en un centro de salud 1-3, que van a poder hacer más, un poco más, ya que los que están en 1-2, más que todo es identificarlo y referirlo, tienen que saber cómo manejarlo, muy bien. Y bueno, aparte de esto, como les digo, pues, hay preguntas siempre puntuales que deben saber en preguntas de examen, ¿no? Por si no les gusta mucho la parte de cardiología, si acá hay muchos interesados en cardiología, obviamente van a haber puntos que voy a decir que deberían saber ya un poquito más, como ¿no? Antes de empezar la especialidad. Muy bien, entonces, acá tenemos un cuadro, ¿no? Cuando hablamos entonces de síndrome coronario agudo, hablamos de ST no elevado cuando la oclusión es parcial. Muy bien, entonces comenzamos ahí. Si no se ha obstruido totalmente la luz del vaso, como están viendo acá, hablamos de un ST no elevado. Muy bien. Y cuando obviamente hay una oclusión total, ¿ya? Se rompe la placa y ocluye totalmente el vaso coronario, ahí hablamos de un ST elevado. Muy bien. Hasta ahí, sencillo. Ahora, el ST no elevado, ¿por qué se caracteriza? Pues por un infradesnivel del ST, ¿no? Un infradesnivel del ST y una onda T deprimida, ¿no? A veces te pueden decir onda T aplanada o inversión de la onda T, que es generalmente lo que vamos a ver. En cambio, obviamente, un infarto ST elevado se caracteriza por una elevación del ST. ¿Muy bien? Entonces, aquí les estoy dejando los criterios, ¿no? Que esto muchas veces no he visto que hayan preguntado, pero es importante saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras un ST no elevado, cuando consideramos depresión del ST, basta que sea mayor, un ratito, creo que toco, ya, basta que el segmento ST sea mayor de 0,5 milímetros en derivaciones contiguas. ¿Qué son derivaciones contiguas? ¿No? Porque yo estoy hablando acá la guía, porque la guía ya te lo pone, obviamente para médicos, en donde deben entender todas las definiciones, o la mayoría, ¿no? ¿Qué son derivaciones contiguas? A ver, ¿quién quiere participar? ¿A qué se refiere con derivaciones contiguas? Para avanzar, ¿no? Porque si no, no van a entender esa definición. ¿Alguien quiere participar? En el Meet, en YouTube, ¿qué son derivaciones contiguas, chicos? ¿Alguien sabe? Me gusta que participen, ya que en esta parte no vamos a tocar, obviamente, lo que es hablar de EKG, ¿no? O sea, en el sentido de caras que ve el EKG, porque eso también es muy importante que sepan, ¿no? Solo que acá no te lo especifican, porque como les digo, eso ya es parte como básico, ¿no?
Muy bien, entonces derivaciones contiguas, más allá de derivaciones juntas, ¿no? En sí la definición es derivaciones que ven la misma cara del corazón, ¿ya? Entonces eso es típica pregunta de examen, chicos, lo tienen que saber, ¿no? Entonces, se lo dejo acá. En derivaciones contiguas, ya que son derivaciones contiguas, pero siempre les van a preguntar, es por ejemplo derivadas precordiales, ¿no? Las que ponen su chupón acá, que es de V1, por ejemplo, a V4, que ven cara anterior. Recuerden que los chupones, ¿listo? Que te ponen el EKG, son como cámaras, ¿no? Entonces, donde tú pones el electrodo, ¿listo? Es donde está viendo el corazón eléctricamente, ¿no? Entonces, V1, V4 ven cara anterior. Algunos lo pueden clasificar, ¿no? V1, V2 cara septal, V3, V4 cara anterior, ¿no? Y V5, V6, ¿no? Como están ya más acá al ladito, eso es cara lateral baja, ¿ya? Entonces, esos son derivadas contiguas. Igual, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, cara lateral alta, ahí ya tengo las derivaciones de miembros, que es de 1 y AVL, ¿listo? Eso ve cara lateral, ¿listo? Son electrodos, pero que ven por encima del corazón, ¿no? Lateralmente, pero por arriba. Y si quiero ver la cara inferior, ¿no? Si hay un compromiso de la descendente posterior, ¿listo? ¿Cuáles son? A ver quién me dice. ¿Cuáles son derivadas para ver cara inferior o cara diafragmática? ¿Cuáles son, chicos? Muy bien, D2, D3 y AVF. Muy bien, eso es para ver cara inferior o cara diafragmática, pues no, es lo mismo. Entonces eso me sirve para ver, obviamente, infarto, por ejemplo, de la descendente posterior, ¿no? Cabe resaltar, obviamente, pregunta también típica de examen, que la arteria que más se compromete, que vamos a ver, siempre es la descendente anterior, ¿no? Que es la que prácticamente riega la gran parte del corazón, por eso vemos muchas de las complicaciones, ¿ya? Entonces eso es derivadas contiguas, pues, ¿no? Entonces quedamos un infradesnivel, ¿no? Si es un infarto de descendente anterior, en una obstrucción proximal, o perdón, distal, ¿no? Pensando que no es tan extenso, ver, por ejemplo, infradesnivel en V1, perdón, en V1, V2, V3, ¿no? Entonces yo digo, ah, ya, eso es cara anterior, pues, ¿no? Entonces eso es importante, en más de dos derivaciones contiguas, porque si yo encuentro en una, ¿no? En V1, pero ya no en V2 o V3, no es criterio diagnóstico, pues, ¿no? Es muy, muy difícil que sea obstruido, pues, una mini arteria y que solo solo se vea en una parte, ¿no? Entonces tiene que ser en más de dos derivadas. ¿Listo? Entonces simplemente más de 0.5 milímetros. ¿Ya? Que eso saben que es más o menos, ¿cuánto sería 0.5 milímetros, chicos? ¿Cuántos cuadraditos en un EKG? A ver quién me dice. 0.5 milímetros, ¿cuánto sería, chicos? 5 cuadraditos, un cuadradito. Cada cuadradito, ¿cuántos milímetros es? 0.04. ¿Quién me dice? Porque ahí lo vemos en milivoltios, pues, ¿no? Un cuadradito es 1 milímetro, pues entonces menos, ¿no? La mitad de un cuadrado, pues, ¿no? Entonces es importante, ¿no? O sea, ver esa, acá como lo están viendo, acá pues ya tenemos más de un infradesnivel de más de 2, pues, ¿no? Ya, super criterio, ¿listo? En cambio, vamos a ver acá, para elevación del ST sí nos dice que tenga que ser más de 1 milímetro, ¿ves? Entonces más de un cuadrado en dos derivaciones contiguas, ¿ven? Entonces es una diferencia que les pueden preguntar, ¿muy bien? Lo otro es importante, esta característica, que eso sí, bueno, desde hace tiempo, yo me acuerdo que era estudiante, había esta nueva definición, que tener cuidado, ¿no? O ver en lo que es derivadas V2, V3, muy bien, porque en derivadas V2, V3 hay una característica, listo, que debe ser mayor a 2 milímetros en hombres mayor de 40 años, muy bien, y mayor de 2.5 en hombres menores de 40 años, ¿no? Como les digo, estos son criterios un poquito ya que tal vez no preguntarían en exámenes de medicina, porque ya es más como que de especialidad, pero si por ejemplo están cursando con cardiología, típicamente se los preguntan, ¿no? Entonces, siempre en V2, en V3, ver que no va la regla general de que sean más de 1 milímetro, ¿listo? En V2, V3, más de 2 milímetros si es un paciente mayor de 40 años, y más de 2.5 si es menor de 40 años, ¿listo? Y más de 1.5 en mujeres, ¿no? Porque los dos que les he hablado arriba es en varones, ¿muy bien? Independientemente, como les digo, de la edad. Ahí sí, simplemente V2, V3 en mujeres que sean más de 1.5 milímetros. ¿Listo? Ya. Acá también, obviamente, otro criterio, como les decía, para ST no elevado, es inversión de la onda T igual de más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, ¿no? Que tenga una onda R prominente o una relación RS mayor a 1, pues, ¿no? Tiene que ser mayor el complejo R, muy bien. Y que sea una elevación transitoria del segmento ST, podría ser criterio, lo voy a poner acá, del ST no elevado, ¿no? Porque ustedes saben que en la involución de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Aumenta la onda T, primero es una onda T picuda, ¿no? Luego un supradesnivel del ST, ¿no? Y se mantiene.
Entonces, si obviamente puedes ver un ligero supranivel del ST en un cuadro agudo, no estamos hablando de un cuadro de un paciente que recién ha llegado, pero veo inversión de onda T, ¿no? No voy a pensar en un ST elevado, ¿no? Podría ser un ST no elevado que simplemente es un supradesnivel transitorio, ¿ya? Y como les dejo acá este dato extra, que puede haber cambios inespecíficos del ST onda T, por lo que en la guía te lo dice que un EKG normal no te debería excluir la causa de un ST no elevado, ¿no? Si tú tienes las características clínicas de un paciente, por eso también no lo menciona acá en la guía, pero ustedes deben saber cómo es un dolor anginoso, pues, ¿no? Un dolor anginoso, para yo ya pensar que es un infarto, difiere, ¿no? O sea, la clínica también me ayuda mucho. Recuerden que el EKG, ¿no? Son estudios complementarios para ya definir un diagnóstico, pero recuerden que cuando es una angina estable, es un dolor anginoso, pues, ¿no? Que retroesternal al ejercicio, ¿no? Dura menos de 20 minutos. En cambio, cuando nosotros ya pensamos en un infarto posiblemente, es un dolor ya retroesternal que muchas veces ya se irradia y genera síntomas de autonomía, ¿no? Sudoración, náuseas, vómitos. Cuando ya hay eso, ya debemos pensar más que hay un infarto, tal vez. ¿Listo? Entonces, si tenemos eso, ¿no? Y vemos un EKG normal, no vas a descartar el hecho de que sea un paciente con ST no elevado, ojo, ¿eh? Entonces siempre la clínica también pesa. Vamos a ver ahorita que siempre tenemos que hacer una buena historia clínica. Muy bien, y lo otro que nos da como dato extra en ST elevado, bueno, que siempre les digo, cuando vemos, por ejemplo, un supradesnivel en cara inferior, siempre tenemos que ver, en este caso te dice derivadas posteriores, ¿no? Solo que no todos los hospitales lo tienen, cuando vemos depresión del ST, ¿no? Cuando vean, bueno, esto siempre lo voy a resaltar lo que resalto de amarillo es lo que yo considero más importante. Siempre que vean ustedes un paciente con supradesnivel, ¿ya? Y de la nada vean una depresión del ST en V1, V3, no van a pensar, pues, que tiene un infarto ST elevado en una arteria y tiene un ST no elevado en cara anterior, por ejemplo, ¿no? Lo más probable es que sea un infarto ínfero-posterior, ¿no? Acá, por ejemplo, te menciona que sea por oclusión, eso te lo dice en la guía, ojo, de la circunfleja izquierda. ¿Por qué? Porque la circunfleja izquierda, recuerden, irriga la parte lateral y obviamente acá te está diciendo que en otras palabras se está infartando no tanto la cara posterior, ¿no? Sino parte de la cara posterior, pero en la parte lateral, ¿no? Entonces, pero siempre recuerden que esta depresión del ST, ¿no? O sea, el hecho de yo tener, vamos a resumirlo, el hecho de yo tener un supradesnivel, ¿listo? Del ST en derivadas de cara inferior, o sea, D2, D3 y AVF, y aparte de eso veo un infradesnivel del ST en V1 a V3, ¿ya? Me debe hacer sospechar entonces esto en un infarto, ¿listo? De cara posterior o posterior inferior, ¿no? Entonces, que lo más probable es que se esté comprometiendo la descendente posterior, ¿listo? Pero por ahí, si no les aparece eso y les aparece la circunfleja, también es otra opción, ¿muy bien? Pero igual, siempre tener en cuenta eso, ¿ya? No pensar que tiene un ST elevado y un ST no elevado. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a criterios electrocardiográficos para ver ST elevado o no elevado. Ahora, ¿qué más? Doctor, usted ha hablado de la angina inestable. Esto es muy importante, típica pregunta de examen. ¿Cómo diferencio entonces una angina inestable de un infarto ST no elevado? ¿Por qué? Porque la angina inestable, como están viendo acá, ¿no? Los biomarcadores que ahorita vamos a mencionar son negativos. Entonces, típica pregunta. Paciente, ¿no? Con cuadro anginoso, ¿ya? Síndrome coronario agudo, que tiene ST no elevado y las troponinas son negativas, eso es angina inestable. Muy bien, que angina inestable, pues ahí está pues la angina de Prismeta, la angina de inicio reciente, ¿no? Entonces, pero no es un infarto. Muy bien. En cambio, cuando me salen troponinas positivas, acá yo defino pues infarto agudo de miocardio, ST no elevado, ¿no? Obviamente, en el paciente con ST elevado, obviamente las troponinas son positivas. ¿Listo? Entonces, miren la diferencia clara de los tipos de síndrome coronario agudo. Muy bien, ¿queda claro? Y lo otro es esto, pues, ¿no? La clasificación, que también te lo menciona en la guía, de los infartos agudos miocardio. Recuerden que el más frecuente es el tipo 1, ¿no? ¿Qué es el tipo 1? Causa de aterotrombosis, ¿no? Una disrupción de la placa aterotrombótica, ¿no? Que se rompe y obstruye la luz del vaso. Es lo más frecuente que ocurre, ¿ya? Entonces, este es el tipo más frecuente, ojo. ¿Listo? Ahora, pero el tipo 2 también te pueden preguntar, ¿no? ¿El tipo 2 qué es? ¿No? Como están viendo, en resumen, es un desbalance entre el aporte y la demanda. Muy bien, desbalance entre el aporte y la demanda.
Muchos pacientes, por ejemplo, con hipertiroidismo, pueden tener taquicardia, tienen ahí ya una placa, ¿no?, que está obstruyendo 70% del vaso. Entonces, obviamente, ante una taquicardia, recuerden, es que el corazón necesita una mayor demanda, ¿no? Entonces, imagínate una taquicardia, no simplemente un paciente hipertiroideo, sino cualquier tipo de taquicardia, va a generar eso, ¿no? Un desbalance entre la demanda y el aporte. Muy bien, ese es el infarto tipo 2, cuando no hay, no se ve la rotura de una placa. El tipo 3, ya, es muerte cardíaca, como están viendo, ¿no? Porque, en resumen, esto es por muerte súbita, ¿ya? Y como le dicen acá, también que pueda ser definido en la autopsia, ¿no? Si no hay ningún antecedente, no ha habido nada, ningún hallazgo electrocardiográfico, el hecho que te digan por muerte súbita, ¿no?, que es muy común en jóvenes deportistas, ¿no?, por miocardiopatía hipertrófica, y en adultos mayores, recuerden que es por arritmias ventriculares, hay que pensar, ¿no?, ese es un infarto tipo 3, ¿ya? Y el tipo 4 y el tipo 5 son las que están relacionadas al intervencionismo, ¿no? Mientras que el tipo 4 es el que está relacionado al intervencionismo percutáneo, ¿no? Te dicen que ha habido una trombosis del stent o una restenosis del stent, ¿no?, al momento de hacerle intervencionismo, ya eso es tipo 4. Y si te dicen que está asociado, acuérdense estas siglas, que es con respecto a cirugía de bypass, ¿listo? A la cirugía cardíaca, ¿no? Surgery CABG, eso es tipo 5, muy bien. Cirugía cardíaca o cirugía de bypass. Muy bien. Entonces, y bueno, el tipo 4 también se divide, pues, ¿no? El tipo 4, por ejemplo, el 4A, es cuando es una complicación detectada en las primeras 48 horas, ¿no? Una complicación aguda del stent. El 4B es por una trombosis del stent. Muy bien. Y el tipo 4C es por una restenosis del stent, ¿no? Entonces, difícilmente que les pregunten la subclasificación, pero ya saben, ¿no? Entonces, tipo 1 es el más frecuente por rotura, por rotura de placa teromatosa, lo más común. Tipo 2, desbalance de aporte-demanda. Muy bien. Tipo 3, muerte súbita. ¿Ya? Tipo 4, por stent. ¿Listo? Intervencionismo percutáneo, te pueden poner. Y tipo 5, por cirugía cardíaca. Muy bien, entonces eso ya muchas veces lo han preguntado y lo tienen que saber. Entonces hasta ahí, clarísimo, chicos, la definición entonces de lo que es un síndrome coronario agudo, para ya comenzar a hablar de ya lo que debemos hacer. ¿Ha quedado alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro, chicos? Para ir avanzando, ya que es una clase un poquito larguita. Ya, muy bien, continuemos entonces. Entonces, con respecto a evaluación y manejo inicial, ¿no? Vamos a hablar de los puntos importantes. Ahí yo los he puesto todos, ¿no?, porque la guía es súper extensa. Obviamente todas, recuerden que las guías europeas vienen con niveles de evidencia, ¿no? O sea, todo esto que yo les he puesto ya traducido, porque está en inglés, es con respecto a si es un grado de evidencia A, ¿no? Clase de evidencia 1, B, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente he puesto los que son generalmente grados de evidencia A, clase 1, pues, ¿no? Lo que recomiendo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer lo primero es EKG en los primeros 10 minutos. ¿Ya? Esto es tanto en el abordaje prehospitalario, como están viendo, como en el abordaje hospitalario. ¿Ya? Y esa es una de las preguntas, por ejemplo, que hubo confusión en el examen de residentado anterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente con síndrome coronario crónico, ¿no?, una angina estable, dentro del algoritmo diagnóstico, ¿no?, no está el EKG, pues, ¿no?, sino el hecho de pedir, pues, pruebas funcionales, por ejemplo, ¿no?, que es EKG en electrocardiograma de esfuerzo, ¿ya? ¿Pero por qué? Por ejemplo, es una pregunta que yo vi y dije, pucha, yo lo sobrepensé mucho, por el hecho de que era un cuadro, recuerdo, de un paciente con angina que te decía que duraba 10, 15 minutos, ¿no? Entonces, la definición de angina estable es menos de 20 minutos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un manejo de un paciente entonces con angina estable y vemos esto de pruebas funcionales, es en el contexto de que sea un paciente que viene a tu consulta, pero no viene a tu consulta, no viene a emergencia por el cuadro de angina, ¿no? Sino viene obviamente explicándote, doctor, ¿no? A veces cuando hago ejercicio, a veces cuando camino mucho, me duele el pecho, ¿no? O sea, tu consulta llega normal, ¿listo? Pero te está explicando que ya tiene cuadros repetidos de angina, entonces ahí es donde tú haces una ergometría, pues una prueba funcional. Ahora, cualquier cuadro, ¿no?, independientemente del tiempo, por más que sepas que el punto de corte es 20 minutos para recién decir que es un síndrome coronario agudo, o sea, si ya te viene un cuadro de un paciente, ¿no?, con angina de evolución de, no sé, pues, 10 minutos, no vayas a empezar que simplemente es angina estable. O sea, cualquier cuadro de angina que llegue a emergencia, entonces se le pide EKG, ¿ya? No, ahí no sobrepensarla más. Entonces, EKG en los primeros 10 minutos. Muy bien. EKG de 12 derivaciones en el primer contacto médico, ¿ya? Y en el caso, como les decía, el EKG
no sea concluyente, como les decía, que puede aparecer en el infarto ST no elevado, se pide EKG seriado, ¿no? Se va pidiendo EKGs constantemente para ver la evolución. Y lo otro importantísimo, ya que vamos a volver a mencionar después cuando hablemos de terapia de reperfusión, pero traslado inmediato a un hospital con intervencionismo coronario percutáneo. ¿Ya? Ese es el PCI que vamos a estar viendo cada rato. Intervencionismo coronario percutáneo es el manejo definitivo, ya es lo mejor. Entonces siempre vamos a querer buscar eso. Y el tiempo ideal, listo, es menos de 90 minutos, menos de 120 minutos, indica, ¿no? O sea, eso que he puesto entre paréntesis con respecto al traslado, ¿no? O sea, si en el mismo hospital va a demorar pues unos 30 minutos en traslado hasta la sala de intervención, ¿listo? Pero eso es lo ideal. Entonces, no confundan, ¿ya? Y eso vamos a ir hablando un poco en reperfusión, el tiempo de ventana, ¿no? ¿Qué es el tiempo de ventana? El tiempo de ventana es cuánto tiempo tengo para reperfundirlo a un paciente infartado, ¿listo? Que eso es 12 horas, ojo, o sea, ahí tengo hasta 12 horas. Pero otra cosa es que te pregunten cuánto es el tiempo ideal para hacer un intervencionismo coronario percutáneo. Lo ideal es en los primeros 90 minutos. ¿Ya? Vamos a poder hacerlo después, lo vamos a ver, sí, pero es lo ideal, pues, que tiene mayor nivel de evidencia. Por eso un paciente mayor comienza con un dolor anginoso, al toque llevarlo al hospital, pues, ¿no? El gran problema es obviamente cuando estás en provincia, pues, ¿no? Porque en provincias generalmente no hay intervencionismo coronario, ¿no? Generalmente eso hay en Lima, en Arequipa, ¿no? O en algunas clínicas privadas tal vez de otras de otras ciudades, ¿no? Bueno, para los que están en Bolivia tal vez no me entienden de estas ciudades, pero en otros lugares que no es la capital, ¿no? Y muchas veces, para que sepan también, el único lugar con intervencionismo coronario a las 24 horas es el INCOR en Lima, ¿no? Entonces los demás hospitales no tienen. Entonces eso es un punto muy importante, ¿ya? Por eso siempre el tema de la prevención, como yo les digo, no esperar a que llegue ese momento, ¿no? De la ruptura de la placa, y si ya es un paciente que tienes, ¿no? Que tiene factores de riesgo, que tiene dolor anginoso, ¿no? En ciertos momentos cuando hace actividad, ya hacerle pues una ergometría, ver el tema de una coronografía y hacer un manejo, pues, un intervencionismo coronario, que eso también, bueno, eso lo mencioné en la clase de síndrome coronario crónico, que a veces son candidatos, ¿no? Para poder hacerse eso y prevenir un cuadro agudo, pues, ¿no? Muy bien. Y lo otro, obviamente, es la notificación previa activación del equipo de cateterismo, ¿no? O sea, el establecimiento que lo vas a llevar. Eso es con respecto, obviamente, al manejo prehospitalario. Y el manejo hospitalario, lo mismo, ¿no? O sea, si obviamente el paciente ya está en el hospital, está teniendo un cuadro de infarto, ¿no? Por una complicación, igual, ¿no? EKG entre los primeros 10 minutos, ¿listo? Y EKG seriado si el primero no es diagnóstico, ¿no? Eso se ha visto casos que siguen tomando EKG y ya se ve el supradesnivel o el infradesnivel. Lo otro, troponinas, pues, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos troponinas como enzimas cardíacas. ¿Quién me quiere decir qué otras enzimas cardíacas tenemos? A ver, ¿quién me dice? Porque acá, por ejemplo, yo les estoy poniendo lo de la guía, pero hay conceptos importantes que yo considero que deben saber sí o sí. ¿Qué otras enzimas cardíacas existen? Muy bien, el CPKMB, esa es una. ¿Qué más? El ProNP no es marcador, no es enzima cardíaca para infarto. El ProNP es para ver congestión en insuficiencia cardíaca. La mioglobina, muy bien, el LDH, ¿no? Algunos escuchan hasta transaminasas, dicen, ¿no? Pero sobre todo la LDH, mioglobina, muy bien, y el CPKMB, ¿no? Entonces son enzimas importantes porque algunos hospitales, como les digo, posiblemente no tengan troponinas, pero el específico, ¿no? Son las troponinas, pues, ¿no? Tanto la troponina T como la troponina I. Muy bien. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que cuando se comienzan a elevar las troponinas, ¿no? Entonces, por eso vamos a entender por qué se tiene que hacer dosaje seriado. ¿Cuándo comienza su elevación, chicos, de las troponinas? Entonces, pregunta de examen. Tienen que saber. ¿Cuándo comienza la elevación de las troponinas? Muy bien. A las 4, a las 6 horas. ¿Ya? A las 4 a las 6 horas. Entonces, imagínense que ustedes tienen un cuadro, que lo trajeron al toque, y es un cuadro que 1 hora, ¿no? 40 minutos, quién sabe, ¿no? Ya, vamos a ser reales, pues, ¿no? 1 hora, 2 horas. Entonces puede que tú le tomes troponinas y todavía no salgan elevadas. Entonces tienes que seguir repitiendo troponinas. Y lo otro, perdón, es que se mantienen, ya recuerden, hasta generalmente 10 a 14 días. Entonces por eso yo siempre les digo que, bueno, esto ya es pregunta de, ya saliendo del cuadro agudo, que las troponinas no sirven para reinfartos, ¿no? Porque imagínate, te infartas hoy, de acá a 3 días o 4 días nuevamente te infartas, no te va a servir troponinas porque si dosas troponinas posiblemente te salgan del infarto anterior, ¿no? O sea, si sospechas de un reinfarto.
Muy bien, entonces ahí sí me va a servir el otro marcador que han mencionado, que es el CPKMB. Ya han preguntado, el CPKMB es una enzima que sirve, ¿no? En caso alternativa, si no tengas troponina en un cuadro agudo, pero sobre todo sirve en un reinfarto, ¿ya? Porque el CPKMB, recuerden, disminuye sus valores a las 48 horas, ¿ya? Entonces puedo pedirlo en un paciente que tenga un infarto, pues, a los 3, 4 días. Muy bien. Entonces acá, como les menciono, pedir troponinas lo antes posible, pues, ¿no? De preferencia usando troponinas de alta sensibilidad, ¿listo? Estas son troponinas HS, que son hipersensibles, muy bien. Entonces, y se tiene que hacer un intervalo de medición de troponinas, ya que la troponina inicial no es diagnóstica, ¿listo? Tenemos que ver que hay una elevación de las troponinas, ¿listo? Entonces, si es una troponina ultrasensible, esto se hace, ¿ya? Cada 1 a 2 horas, ¿listo? Pero si es una troponina convencional, lo hacemos cada 3 a 6 horas, ¿ya? Ahora, doctor, ¿cuánto tiene que elevarse las troponinas para decir que es positivo? Bueno, en la guía te dice que debe haber una elevación por encima del percentil 99 del laboratorio, ¿ya? Entonces, generalmente, por ejemplo, la ultrasensible se considera pues positivo cuando es mayor a 0.06, ¿no? Y por ejemplo las convencionales cuando es mayor a 0.01. Ahora, ¿cuánto tiene que estar elevado? Acuérdense, más de 10 veces de su valor. Muy bien. Entonces, como les digo, este percentil 99, dependiendo del laboratorio, ¿no? O sea, del hospital que estés, ¿ya? Eso. ¿Cuál es más sensible? La troponina I. Ya, la troponina I es la más sensible, más específica. Muy bien. Entonces, eso con respecto a troponinas, ¿ya? La enzima, ¿no? Más específica son las troponinas. No es simplemente pedir en un momento troponinas, sino hacer mediciones repetidas, ¿no? Por ahí puede que les pregunten, ¿no? 1 a 2 horas si es ultrasensible y 3 a 6 horas si es troponinas convencionales, ¿no? Pero tenemos que ir pidiéndole. Y ojo que un hallazgo, ¿no? Bajos valores, o sea, no de criterio diagnóstico, en las primeras horas no te lo descarta porque ya saben que su elevación es en las primeras 4 a 6 horas. Muy bien, perfecto. Continuamos. Entonces acá, bueno, acá es un resumen, ¿ya? Un resumen del algoritmo, entonces que tenemos que hacer del abordaje hospitalario, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es una buena historia clínica, pues, ¿no? Bueno, está además decir un buen examen físico, una buena anamnesis, esos factores de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Las pruebas iniciales que ya mencionamos, muy bien, que son el EKG en los primeros 10 minutos y la medición de las troponinas seriadas, ¿listo? Y lo otro, ya, es la clasificación del riesgo, ¿no? Acá estamos viendo el algoritmo que lo saqué de la guía, que entonces si nosotros sospechamos de un síndrome coronario agudo, todo lo que vean que es ACSS, ¿no? Está en inglés, es síndrome coronario agudo, pedir el EKG en 10 minutos, listo, y obtener troponinas, listo. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, para diferenciar, como hablábamos, de si es un ST elevado o un ST no elevado, ¿no? Si es un ST elevado, ya vamos a ver ahorita, evaluar las terapias de reperfusión, que ahorita vamos a estar hablando mucho de eso, y si no es un ST elevado, ¿no? O sea, posiblemente es un ST no elevado, tenemos que pedir EKG seriado, ¿no? ¿Por qué EKG seriado? En el caso, obviamente, como dijimos, que nos salga un EKG normal, pues, ¿no? Y pedir troponinas seriadas, ¿no? Cada 1 a 2 horas, si es la ultrasensible, o cada 3 a 6 horas si es la convencional, ¿no? O sea, al final yo les pongo toda la información en el texto de la diapositiva, pero en los cuadros está el resumen, pues, ¿no? Por si ya quieren ver todo ahí al punto. Y ahí tenemos que ver, definir el riesgo. Muy bien, entonces acá tenemos, perdón, acá tenemos el tema de clasificación de riesgo, que hay 2 scores, ¿no? Bueno, acá ven 3, pero son 2 scores, ya que eso sí les pueden preguntar, ojo. Tenemos el score de Grace, ¿listo? El score de Grace, como se dan cuenta, la población objetivo son cualquier paciente con síndrome coronario agudo. O sea, eso no discrimina. Simplemente paciente con síndrome coronario agudo y te dicen qué score se usa para estratificar riesgo, score de Grace, ¿ya? Porque en otros estudios hablan del score TIMI, ¿ya? Entonces el score TIMI también, ojo, el score TIMI también es para pacientes con síndrome coronario agudo, pero hay dos tipos de score TIMI, ¿listo? Hay score TIMI para pacientes con angina inestable, ¿no? O infarto agudo de miocardio, ST no elevado. Y hay otro score TIMI que es para pacientes con infarto agudo de miocardio, ST elevado. Entonces, al final, puedo usar cualquiera de los dos, pues, ¿no? Entonces, cada score evalúa, ¿no? O su objetivo es distinto, ¿no? Mientras, por ejemplo, el score de Grace ve lo que es mortalidad hospitalaria, ¿no? A los 6 meses, al año y a los 3 años, ¿no? Por ejemplo, el score de TIMI
en lo que es paciente con ST no elevado, ve más que todo muerte por cualquier causa a los 14 días, ¿no? O indicación de revascularización. Muy bien, y el score de TIMI, por ejemplo, en ST elevado, ve cualquier causa de muerte a los 30 días, ¿no? Entonces, como les digo, esas ya son cositas ya un poquito ya más rebuscadas, ¿no? Yo siempre les digo, les enfatizo lo que deben saber para exámenes, ¿no? Entonces, scores para estratificar riesgo, score de Grace, ¿listo? Y score de TIMI, ¿ya? Que ahorita vamos a ir mencionando eso en el tema de la elección, ¿no? Porque ustedes dirán, doctor, entonces, ¿cómo se maneja en todos los pacientes con infarto agudo de miocardio, ya sea ST elevado o no elevado? ¿Se usa terapia de reperfusión? No, pues en el ST no elevado ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver un cuadro con respecto a la estratificación de riesgo, pero en el ST elevado, ahí sí, como están viendo acá, si tiene ST elevado, ahí sí o sí es reperfusión, ¿ya? Sí o sí, sí o sí tiene que ir a intervenismo coronario percutáneo, ¿ya? En cambio, en el ST no elevado, ahí sí te aguantas, ¿no? Ahí hay que ver cómo es su estratificación de riesgo. Muy bien. Entonces, bueno, acá está, ¿no? Si tiene bajo riesgo, si tiene riesgo intermediario, o si tiene alto riesgo, o criterios para entrar a reperfusión, pues, ¿no? Vamos a ver terapia inicial, ¿no? Y acceso para evaluación invasiva, ¿no? Que es angiografía. No se preocupen que este cuadro lo vamos a ver más detallado con respecto a la terapia de reperfusión. Muy bien, entonces hasta ahí, chicos, porque acá creo que ya vamos a hablar de manejo específico, ¿no? Medicamentos. Hasta ahí, en la evaluación, el tema de lo que debemos pedir inicialmente, ¿todo está quedando claro? ¿Sí, chicos? ¿Todo está quedando clarísimo? ¿No hay ninguna duda? Estoy tratando de no ir muy rápido, especificar muy bien las cosas, ¿ya? No tienen que haber dudas en este tema, chicos. ¿Muy bien? Ya. Siguiente. Entonces, luego también una parte de la guía te dice, por ejemplo, manejo en pacientes con paro cardíaco y sospecha de síndrome coronario agudo. Miren, ahí les he puesto todos los párrafos, pero para resumirles, ¿no? Todo paciente con paro, ¿no? Que se ve que la causa es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Un síndrome coronario agudo, se tiene que inmediatamente reperfundir, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Traslado a un hospital con capacidad de intervenismo percutáneo en pacientes con paro cardíaco que han sido reanimados, deben ser trasladados a un centro, ¿no? Lo mismo, pacientes en intervencionismo coronario, ¿no? En pacientes con buen pronóstico, pacientes reanimados que no están en coma, que son comatosos, con buen pronóstico, y se ve que han tenido infarto ST elevado, deben ser sometidos a intervencionismo coronario para mejorar la supervivencia, ¿no? En otras palabras, por eso les digo resumen, todo paciente en paro que se ve que la causa ha sido un infarto, igual tiene que ir a intervencionismo, ¿no? Porque acá te dice claramente, no se recomienda angiografía inmediata en pacientes que no tengan infarto ST elevado. Muy bien, entonces de esos pacientes no se ha visto que tengan un beneficio que se les indique terapia de perfusión. Muy bien. Ahora vamos con la terapia de oxígeno. Esto es muy preguntado, ¿no? Se da oxígeno a todos, ¿no? Porque nosotros pensamos, doctor, el ABCDE, ¿no? Una emergencia, tenemos que mantener vía aérea, darle oxígeno. Solo en pacientes con hipoxia menor, ¿no? Saturación menor del 90%, ¿no? Acá les pongo hipoxia confirmada con saturación menor del 90%. Más del 90%, ¿ya? Bueno, perdón, acá no. Bueno, dice, se recomienda elevar, ¿no? Acá decía, no usar, ¿ya? No usar si la saturación es menos de 90. ¿Por qué? Porque recuerden que el oxígeno genera una vasoconstricción, muy bien, y aparte de eso también genera radicales libres de oxígeno. Entonces, no es beneficioso si es mayor del 90% darle oxígeno, solo si es menor del 90%. ¿Queda claro? Ya solo ahí damos oxígeno. Y lo otro es la terapia del dolor, muy bien. La terapia del dolor, muchas veces van a ver que lo de elección, ¿no? Es la nitroglicerina sublingual, ¿no? Pero no todo hospital tiene nitroglicerina sublingual, pues, ¿no? Entonces a veces usan nitroglicerina endovenosa, ¿no? O a veces opioides, pero ojo, ojo el datito, porque ahí sí me pareció interesante en la guía, por ejemplo, el hecho de la morfina. Si ustedes en su examen, ¿no? Ven nitroglicerina, marcan nitroglicerina, ¿no? Ante un vasodilatador, ¿no? En un síndrome coronario agudo, la nitroglicerina es la elección, ¿no? En un cuadro ya con síndrome coronario crónico, ¿no? Que el paciente que va a tomar sus pastillitas en su casa, ahí pues puede ser el isosorbide, ¿no? Aunque también hay pacientes que toman nitroglicerina sublingual, ¿ya? Pero, por ejemplo, si no tienes nitroglicerina, una opción es la morfina. Ahora,
¿Cuál es el problema de la morfina? Pero que ahí mismo dice que los estudios totalmente no se ha visto una causalidad, que es el hecho de que disminuye, ¿no?, la absorción y el metabolismo de los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Sobre todo antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, ¿no?, el que vamos a ver, ticagrelor, que son inhibidores del P2Y2, ¿no?, esos, P2Y12, ¿listo? Esos son sobre todo los que puede haber una alteración. O sea, no hay un estudio totalmente, es un grado de evidencia bajo, por eso no lo he puesto en la diapositiva. Ya les he dicho que algunas cosas que son grado de evidencia, ¿no?, B, ¿no?, B2, B3, se los voy a ir mencionando un poco en la clase. Lo que sí, todo lo que está en la diapositiva son grados de evidencia, obviamente, clase 1A, ¿ya? Entonces, pero por ahí se los dejo, pues, ¿no? Por eso siempre la elección es nitroglicerina. Muy bien. También acá, por ejemplo, tienen fentanilo, ¿no?, que tienen en su hospital. Muy bien, ahora vamos con el tema de la terapia antiplaquetaria. Muy bien. Todo paciente con síndrome coronario agudo debe recibir doble terapia antiplaquetaria. Ahora, ojo, y esto es importante, la terapia antiplaquetaria ya no es indicación pre-reperfusión. ¿Listo? No es indicación pre-reperfusión, o sea, no es obligatorio. Ahora, la terapia anticoagulante sí, y es lo que vamos a ver. Pero lo que sí o sí debe haber, lo que sí o sí debe haber es aspirina. O sea, sí o sí, siempre vamos a dar aspirina con dosis de carga, con dosis de carga inicial, ¿no? ¿Cuánto es la dosis de carga inicial? 300 miligramos. Muy bien. Y luego aspirina en dosis bajas diarias, que más o menos dosis diarias bajas es pues 75, 100 miligramos, ¿no? Menos de 100 miligramos, por ejemplo, si se va a usar ticagrelor. Ahora acá viene la pregunta, pues, ¿no? Este sí puede ser pregunta de examen. ¿Con qué lo acompaño? Entonces, la aspirina siempre va a estar, pero ¿con qué lo acompaño? ¿Con clopidogrel, con ticagrelor, con prasugrel? A ver, ¿qué me dirían, chicos? Si simplemente no te especifican nada, ¿no? Te dicen con qué se debería acompañar. Solo te dicen cuáles son los dos antiagregantes de elección. No te indican más. Solo te dicen cuáles son los dos antiagregantes de elección. ¿Qué marcarían ustedes, chicos? Y yo les pongo aspirina. Bueno, aspirina no puedo, ¿no? Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ¿no? Y por ahí hay enoxaparina, para confundirlos, porque ese es un antitrombótico, pues no es un antiagregante plaquetario. A ver, en el chat, a ver, dicen prasugrel. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cuál sería? Ya, muy bien. Entonces, no hay pues algo, o sea, como que no te pones una pregunta de solo uno, ¿no? Muy bien, porque los mejores, y eso sí, o sea, si pusieran así en general en esta guía, te ponen tanto que el prasugrel como el ticagrelor son mucho mejores que el clopidogrel. ¿Por qué? Porque tienen mayor potencia antiagregante, ¿no? Y acá va una, mira, o sea, acá les he dejado todo, ¿no? Pero acá este es el resumen de lo que tienen que saber, ¿ya? Entonces, el prasugrel y el ticagrelor tienen mayor beneficio que el clopidogrel porque tiene un mayor efecto, ¿listo? Antiagregante, ¿listo? Por eso tiene mayor beneficio. Ahora, la guía te dice que hay mayor beneficio uno que el otro, no. Pero hay otros estudios, ojo, hay otros estudios que sí te dicen que el ticagrelor tiene una mayor potencia. Entonces, queda claro que esos son los mejores porque tienen mayor efecto antiagregante. Pero, ojito, con que te digan a qué va a ser sometido. Porque si tú lo sometes a un paciente a trombolisis, ¿no? Que es obviamente reperfundir mediante medicamentos, ¿no?, que van a hacer fibrinólisis, ¿tú le darías prasugrel y ticagrelor sabiendo que tienen un gran efecto antiagregante? No, pues, porque obviamente posiblemente tengan gran riesgo de hemorragia, ¿no? Cuando vemos trombolisis, típica pregunta que vamos a ver es cuándo son contraindicaciones absolutas y relativas, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de hacer trombólisis es el riesgo de hemorragia. Muy bien, entonces, cuando un paciente va a ser sometido a trombólisis, porque digamos el hospital no tiene intervenismo coronario percutáneo, ¿no? O digamos no va a llegar a un hospital a que se le pueda hacer intervenismo coronario, y esa es la realidad de muchos hospitales, por eso siempre te preguntan contraindicaciones absolutas relativas, porque eso es lo que se maneja mucho acá en Perú todavía, deben saber que ahí es clopidogrel. Muy bien, entonces queda este concepto importante. Entonces este es el de elección en todos los escenarios y el clopidogrel va a ser el de elección, ¿listo? Si vamos a ser sometidos, se movió, si va a ser sometido a trombólisis. Muy bien, y acá lo vamos a ver, ¿no? Entonces te dicen,
pacientes, ¿no? Para todos los pacientes con síndrome coronario agudo, ya sea ST elevado o sea no ST elevado, ¿no? Pero estamos viendo ST elevado, añadir sí o sí un inhibidor, ¿no? Del P2Y12 a la aspirina, ¿no? ¿Cuál es un inhibidor del P2Y12? Todos estos. Esos son los inhibidores del P2Y12. ¿Listo? Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. ¿Listo? Son antiagregantes. Y lo que sí me parece importante que sí les he agregado es evitar el prasugrel en pacientes con antecedentes de ACV isquémico o ataque isquémico transitorio, ¿no? Ese es un agregado ¿no? curioso que pueden ver, ¿no? Ya que el prasugrel, como estamos viendo, es también un antiagregante más efectivo, ¿no? Pero si te aparecería por ahí un paciente que tiene ACV o ataque isquémico transitorio, ahí que voy a preferir entonces ticagrelor, ¿ya? Ticagrelor, ¿ya? Manejo, por ejemplo, en hospitalización de pacientes con ST no elevado, ¿no? Entonces te dicen que lo recomendable, ¿no? Es prasugrel o ticagrelor. O sea, siempre va a ser lo recomendado, ¿no? Para disminuir los eventos cardiovasculares mayores, que ese es el MACE, ¿listo? Y trombosis del stent, ¿ya? En pacientes, ¿no? Acá te dice sin estrategia invasiva, ¿no? O sea, es muy diferente decir sin estrategia invasiva a que te van a decir que va a ir a trombólisis. O sea, estamos hablando de un paciente que no va a ser sometido a nada, porque estamos hablando, miren, en un contexto de un paciente ST no elevado, ¿ya? Entonces, un paciente con ST no elevado, entonces queda claro, porque el ST elevado sí o sí va a terapia de reperfusión, ¿no? Intervenismo coronario percutáneo o trombólisis. Clarísimo. El paciente con infarto ST no elevado, dijimos que vamos a ver estratificar el riesgo. Y ahí vamos a ver si va a terapia de reperfusión, ya sea trombólisis o intervencionismo, o simplemente es manejado con tratamiento médico. Queda claro. Entonces, a eso se refiere cuando te dice en pacientes, ¿no? Sin estrategia invasiva, o sea, sin trombólisis, sin intervencionismo coronario, el ticagrelor es el más recomendado. Por eso yo le digo, ticagrelor en sí, de elección, siempre vean de elección en todos los escenarios, ¿no? Porque es mejor también que el prasugrel, ¿no? Según otros estudios. Solo el hecho cuando te digan trombólisis, ahí sí clopidogrel, ¿no? Y bueno, acá te menciono, ¿no? Que clopidogrel es una alternativa, ¿no? Cuando el prasugrel y el ticagrelor no están disponibles, ¿no? Ya eso queda claro. Y si la angiografía será en más de 24 horas, te dice que puede considerarse clopidogrel y ticagrelor, ¿ya? En pacientes con ST elevado, ¿no? Entonces igual, pacientes que van a ser sometidos a intervencionismo coronario, prasugrel o ticagrelor son los recomendados. ¿Listo? Clopidogrel es una alternativa cuando no está disponible. Y acá, en fibrinólisis, clopidogrel debe administrarse junto con el tratamiento para reducir. Entonces, es la única indicación, chicos, es la única indicación para usar clopidogrel como primera línea. Muy bien. Y acá lo vamos a ver pues resumido. Pues. Acá están viendo, ¿no? Paciente que va a ser sometido a intervencionismo coronario percutáneo, ST elevado o ST elevado. Entonces, lo de elección, ¿no? Grado de evidencia clase 1, aspirina, más ticagrelor o prasugrel. ¿Listo? Paciente, miren acá, que no lo he puesto ahí, que va a ser sometido a cirugía de bypass, ya les he dicho que esas son las siglas para ver cirugías de bypass, cirugía cardíaca, a aspirina, más ticagrelor o clopidogrel, pero de preferencia ticagrelor, ¿ya? Ahora, ojo, que el paciente, y esto lo voy a poner acá, eso sí es agregado, que va a ser sometido a una cirugía de bypass, ¿no? Poco preguntado, porque les digo, ya es algo ya más que no se puede hacer intervencionismo, ¿no? O tenga criterios que vamos a mencionar un poquito, de tal vez una enfermedad multivasos, que dicen, no, eso es mejor en cirugía de bypass, ¿ya? Se tiene que suspender, ¿ya? Se tiene que suspender los antiagregantes, y esto es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando se va a ser sometido a intervenismo percutáneo, se tiene que suspender, ¿listo? El clopidogrel, ¿ya? El prasugrel y el ticagrelor. ¿Ya? En algún momento han preguntado, por ejemplo, cuánto se debería suspender en una ACV isquémico. Por si acaso se los pongo también, ¿no? Entonces el clopidogrel se debe suspender 5 días antes. El prasugrel, 7 días antes. En cambio, el ticagrelor de 3 a 5 días antes. Muy bien. En cambio, si se dan cuenta, doctor, ¿y la aspirina? No. La aspirina podemos continuar, ¿ya? Continuar mediante, así está haciendo la intervención. La aspirina sí la podemos continuar. O sea, la aspirina, ya han visto, se queda ahí, tranquila. La aspirina es la elección, hay que ver qué es lo que vamos a elegir, cuánto tiempo antes lo vamos a suspender, si va a ser cirugía de bypass, ¿me entiendes? Y luego se inicia, ¿no? Un inhibidor de P2Y12 cuando, en el posoperatorio, ¿no? Y ahí también han preguntado, ¿no, doctor? ¿Cuánto tiempo posoperatorio ya podemos reanudar, ¿no? El clopidogrel o el prasugrel o cualquiera de esos dos
a las 24, a las 72 horas recién, ¿no? Después de la operación. Ya, acá hemos hablado, ¿no? Cuando no está planeado una evaluación invasiva, o sea, ni trombólisis, ni intervenismo coronario, lo de elección, aspirina con ticagrelor. Y acá, ¿no? Paciente con ST elevado que va a ser sometido a fibrinolítico, ¿no? Trombólisis, ¿cuál es la elección? Aspirina, pero con clopidogrel. Muy bien, y entienden por qué. Porque el clopidogrel tiene menos potencia antiagregante, entonces menos riesgo de sangrado. ¿Quedó claro, chicos? ¿Queda claro? Ahí, acá les he dejado igual los cuadros de las dosis, ¿ya? Las dosis de ataque, las dosis de mantenimiento. Dense cuenta, miren, que todos los medicamentos ya se dan una vez al día. El único que se da 2 veces al día, acá lo están viendo, es el ticagrelor. Como mantenimiento, el único que se da 2 veces al día es el ticagrelor, ¿ya? Por eso que a veces algunos prefieren prasugrel, ¿no? Por el tema de la adherencia al tratamiento, ¿ya? Pero es mejor el ticagrelor, ¿ya? Es mejor el ticagrelor. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas entonces cuándo elegir ticagrelor, cuándo elegir prasugrel, cuándo elegir clopidogrel? ¿O quedó todo clarísimo? Sino para repetir, si algo no les ha quedado claro. Ahora en el chat, tanto de YouTube como de Meet. ¿Acá alguna duda, chicos? ¿Todo está claro hasta ahora? Los dos últimos cuadros. Allá. Como les decía, paciente sometido a intervenismo coronario percutáneo, ¿no? Bueno, todos estos tres, pues, ¿no? Paciente sometido a intervenismo coronario, paciente sometido a cirugía bypass, o paciente que no va a ser sometido a un intervencionismo fibrinólisis, aspirina con ticagrelor. La elección, aspirina más ticagrelor, ¿no? Ahí te dicen, bueno, que puedes usar prasugrel como alternativa al clopidogrel, pero en general, aspirina con ticagrelor. Y solo si va a ser sometido a fibrinólisis, aspirina con clopidogrel. Ahí sí. ¿Ya? Lo que le está diciendo de una parte extra de la guía es el hecho de que si va a ser sometido a una cirugía de bypass, tenemos que suspender, ¿no? Los otros antiagregantes, los inhibidores del P2Y12, ¿ya? Dependiendo del fármaco, pues, ¿no? Si es clopidogrel, 5 días antes, si es prasugrel, 7 días antes, si es ticagrelor, 3 a 5 días antes, ¿ya? Lo que les había dicho es que acá les dejo las dosis, ¿no? Tanto de la dosis de ataque como de mantenimiento, y les decía que el ticagrelor es el único que se da 2 veces al día. Los demás se da una vez al día. Como les decía, más que todo, el que siempre les pueden preguntar, no se tienen que aprender la dosis de los demás, a menos que vayan a ser pues, cardiólogos intervencionistas, de la aspirina, pues, ¿no? La dosis de ataque, acá les ponen pues de 162 a 325, generalmente preguntas de examen, 300 miligramos dosis de ataque, y dosis de mantenimiento, como les decía, de 75 a 100 miligramos, ¿listo? Una vez al día. Continuamos. Entonces, eso, no se van a confundir, chicos, eso es terapia antiagregante, ¿ya? Para prevenir que se sigan formando plaquetas. Ahora vamos a hablar de la terapia anticoagulante. Entonces, todo paciente con síndrome coronario agudo recibe doble antiagregación plaquetaria con un anticoagulante. Un anticoagulante. Y acá igual, pues, ¿no? Tenemos que decidir qué anticoagulante dar, ¿ya? Entonces, acá tenemos la heparina no fraccionada. Bueno, acá les he puesto todo, ¿no? La heparina no fraccionada está en sus siglas en inglés. Cuando vean UFH es la heparina no fraccionada. La bivalirudin, ¿ya? La enoxaparina y el fondaparinux, ¿no? Creo que el que más tenemos que hablar es el tema de la enoxaparina, ¿ya? Porque la enoxaparina es un medicamento que sí muchas veces preguntan, ¿no? La dosis, que nosotros lo podemos manejar, y ahorita van a ver por qué tenemos que saber de la enoxaparina, ¿ya? Entonces, te dice, ¿no? Paciente, entonces acá estamos viendo, para que entiendan la sigla, chicos, paciente con síndrome coronario agudo, ST no elevado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que darle? De elección, heparina no fraccionada, ¿listo? Es lo de elección, así como hablábamos, el antiagregante, ¿no? Añadido a la aspirina de elección es el ticagrelor, el prasugrel. El de elección, cuando te pregunten, es la heparina no fraccionada, ¿ya? Y acá igual, ¿cuál sería entonces el clopidogrel de los anticoagulantes? Acá va a ser la enoxaparina. Enoxaparina es el anticoagulante recomendado. No entendí, doctor, ¿cómo que cuál es el clopidogrel de los anticoagulantes? Cuando vaya a ser sometido a un proceso de fibrinólisis, trombolisis, ¿no? Quedamos enoxaparina, ¿ya? Que ustedes saben que es una heparina de bajo peso molecular, ¿no? Porque la otra, cuando dicen heparina no fraccionada, es la heparina de alto peso molecular, no se van a confundir, chicos, ¿ah? La heparina de bajo peso molecular es la enoxaparina, o también llamada heparina fraccionada,
¿ya? En cambio, la heparina no fraccionada es la de alto peso molecular, o muchas veces te ponen simplemente heparina, nada más, ¿no? Que es la de alto peso molecular, ¿ya? Entonces, si nosotros resumimos, si nosotros queremos resumir acá, entonces paciente, ¿no? Que va a ser sometido a fibrinólisis, bueno, a lo de elección, pues, ¿no? Que va a ser sometido a intervenismo coronario percutáneo, que le vamos a dar aspirina más ticagrelor, ¿listo? Como terapia antiagregante, más heparina no fraccionada, pues, ¿no? Heparina de alto peso molecular. Pero si el paciente va a ser sometido a fibrinólisis, ¿no? A trombólisis, damos aspirina con clopidogrel, ¿listo? Más enoxaparina, ¿ya? Enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. ¿Se entiende? Clarísimo, chicos, ¿ah? Clarísimo, porque esas son preguntas, ¿no? Como digo, con gran posibilidad que vengan en los exámenes. De salud, sea ENAM, sea residentado, sea, no sé, los exámenes que dan para especialidad y los chicos de Bolivia, cualquiera, o sea, son preguntas porque son cosas que deben saber, ¿no? A qué se va a someter el paciente. Muy bien. Entonces acá les dejo, bueno, todos los datos que te da la guía, pues, ¿no? Por ejemplo, anticoagulación y revascularización coronaria, igual, ¿no? Tanto ya sea en cirugía de bypass, o sea, intervenismo coronario, como les digo, debe mantenerse hasta el procedimiento para reducir los eventos isquémicos, ¿no? O sea, la terapia anticoagulante, recuerden chicos, eso sí es obligatoria, ¿ya? Siempre se tiene que hacer terapia anticoagulante. Muy bien, entonces acá igual les pongo, ¿no? La heparina de alto peso molecular, ¿no? La bivalirudina, que es una alternativa si no tienes heparina, ¿listo? Acá te mencionan también la enoxaparina, pero simplemente como alternativa, ¿no? Si es que no tienes, por ejemplo, heparina, ¿ya? Y eso sí, el fondaparinux, acá te menciona, no debe usarse en PCI debido al riesgo de trombosis de catéter. ¿Listo? Fondaparinux, que es otro anticoagulante, lo voy a poner de rojo, está contraindicado en intervencionismo coronario percutáneo, ¿ya? Si lo vas a usar ahí, ¿no? En fibrinólisis, ahí sí normal, ¿ya? Pero intervencionismo coronario percutáneo no. Igual, o sea, no es ni siquiera lo de elección, pero por ahí que te pregunten cuál es el medicamento que está contraindicado, ya, pues el fondaparinux. Muy bien, entonces miren acá, igual les dejo, ¿no? Las dosis iniciales de infusión y el tema de las dosis de mantenimiento. Entonces, como les decía, creo que lo más importante que deben saber ustedes es de la enoxaparina. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que saber de la enoxaparina? Porque la enoxaparina, entonces, ¿dónde lo vamos a usar nosotros? En trombólisis, en fibrinólisis, que es algo que la mayoría de pacientes con síndrome coronario agudo van a pasar. Entonces, y la enoxaparina sí la pueden tener en un centro de salud 1-3, pues. Entonces sí pueden comenzar la terapia para disminuir la mortalidad, porque todo eso que estamos hablando disminuye la mortalidad. Lo único, por ejemplo, que no disminuye la mortalidad es ojo, el oxígeno suplementario y la terapia del dolor, ¿no? Eso no hay evidencia que disminuye la mortalidad, pero obviamente está dentro de la terapia, pues, para que el paciente no tenga otras complicaciones, ¿ya? Pero la enoxaparina, entonces, al todo lo que tenga que ver, que esté dentro, ¿no? Del manejo de fibrinólisis, deberían saber manejarlo, sobre todo los que están en 1-3, 1-4, ¿no? Como médico general, porque puedes ayudar empezando un manejo antes de referirlo a un hospital de mayor nivel. Muy bien, entonces miren la enoxaparina, ¿cuánto se da? 1 miligramo por kilo subcutáneo, ¿listo? Cada 12 horas, ¿listo? Y se reduce la dosis, recuerden, a 1 miligramo por kilo subcutáneo cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, un filtrado renal menor de 30. Eso también es algo interesante, ¿no? Todos los anticoagulantes, generalmente, yo me acuerdo una pregunta de un niño con diálisis, ¿no? Por enfermedad poliquística, creo, y que tenía eventos de trombosis, ¿no? ¿Cuál es el anticoagulante de elección? Es la heparina. ¿Ya? Porque la heparina es el que menos tiene depuración renal, ¿ya? Pero en el caso acá te dice, ¿no? En el caso del paciente tenga falla renal, se le puede dar simplemente a una vez al día 1 miligramo por kilo. Muy bien. Y acá es lo que les digo, si va a ser sometido a terapia fibrinolítica, pues. A eso es lo que deben saber, porque eso es un escenario que les pueden preguntar. Entonces, depende de la edad, ¿no? Están viendo ahí, si es menor de 75 años, le vamos a dar 30 miligramos en bolo, pues. Ahí no es cada 12 horas, cada 24 horas, entonces es lo que vas a hacer tú en tu posta. Lo puedes salvar al paciente con eso si va a ser sometido a fibrinólisis, porque es lo más común, pues no estás en tu pueblo, estás en tus serums, y lo más probable es que puedas darle 30 miligramos en bolo. ¿Listo?
Y luego, 15 minutos, dar 1 miligramo por kilo, nuevamente cada 12 horas, ¿no? En cambio, si el paciente, acá te está diciendo el paciente es mayor a 75 años, ahí ya no le doy en bolo, ya, ahí no le doy en bolo, ahí sí comienzo con 0,75 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿listo? Igual acá, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, simplemente 1 miligramo por kilo, ya, subcutáneo, una vez al día, ¿listo? Entonces queda claro más o menos lo que deben saber, más que todo sobre la enoxaparina, ¿ya? Que es algo que sí lo pueden manejar, o sea, o que sí lo van a poder dar en los pacientes. Muy bien. Hasta ahí. Bueno, vamos a terminar con esto, ¿ya? Y de ahí ya me hacen preguntas porque acá ya vamos a seguir con otro tipo de terapias. Ya, ¿qué más tenemos que dar? ¿Qué más tenemos que dar? Entonces estamos dando 2 antiagregantes, estamos dando un antitrombótico, ¿no? Un anticoagulante, ya saben qué vamos a elegir dependiendo del escenario. ¿Y qué más vamos a dar? ¿Qué más vamos a dar? Un manejo hipolipemiante, ¿no? Para disminuir el efecto pleiotrópico, porque obviamente estamos hablando de una placa teromatosa que tiene su centro espumoso, de grasa, etcétera, ¿no? Entonces, lo de elección acá sí no tienes que ver muchas cosas. Lo de elección son estatinas de alta intensidad, ¿no? Acá, por ejemplo, te dejo las dosis, ¿no? De cuando se considera de alta intensidad, atorvastatina 40-80 miligramos o robustatina de 20-40 miligramos. ¿Listo? Todo esto de acá, no está considerado, ¿no? O sea, no es algo que se considera en el paciente con síndrome coronario agudo. Ahí simplemente lo estoy dejando en la guía cuando se considera moderada intensidad, baja intensidad, ¿no? Pero lo de elección es estatinas en alta intensidad, ¿no? 40-80 miligramos de atorvastatina o 20-40 miligramos. Lo interesante que dice la guía es que los pacientes ya deberían tener doble manejo hipolipemiante, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Dice si el paciente, ¿no? Tiene LDL mayor de 70, ¿no? Con estatina máxima tolerada, añadir otro agente hipolipemiante para reducir el MACE que habíamos dicho, eventos cardiovasculares mayores. Muy bien, entonces, eso en general, ¿no? Porque si te dicen más de 70, es obviamente algo de mal pronóstico, pero vamos a ir viendo, por ejemplo, acá, si el LDL es de 55 a 59, también te dice añadir otro lipolipemiante, ¿no? O sea, aparte de una estatina. Entonces, en otras palabras, y acá lo vamos a ver en este cuadro, las guías te dicen, pues, que lo de elección ya debería ser empezar con una estatina más otro hipolipemiante, ¿no? De elección, ¿cuál de todos estos creen? El ezetimibe, ¿no? Se ha visto mejor adherencia con el ezetimibe. Porque, bueno, los otros, que son, por ejemplo, anticuerpos monoclonales del PCSK9, como evolocumab, alirocumab, inclisiran, que es el interferón de ARN pequeño tampoco, son difíciles, ¿no? Difíciles de encontrar en un puesto de salud, ¿no? Ya más en centros, en institutos hospitalarios, ¿no? De mayor complejidad. Entonces, el ezetimibe sí, pues, ¿no? Que recuerden que disminuye la absorción a nivel intestinal de las grasas. ¿Ya? Entonces, acá lo estamos viendo, ¿no? Paciente, por ejemplo, ¿qué es esto? Paciente que no ha empezado, ¿listo? Con terapia de estatinas. O sea, un paciente, ¿por qué? Porque para esto podemos tener diferentes pacientes que ya reciben una terapia, ¿no? Imagínense un paciente que tiene dislipidemias, un paciente obeso, entonces ya toma atorvastatina, ¿no? O un paciente que ya tenía un infarto anteriormente, recuerden, todo paciente con infarto ya comienzan a recibir estatinas de por vida, entonces también tenemos que evaluar eso. Entonces acá te dicen, ¿no? Paciente que nunca recibió estatinas, ¿listo? O tiene riesgo bajo, moderado, ¿listo? Perdón, o tiene régimen, perdón, de estatinas bajo moderado, ¿no? O sea, que no se le está dando los 80 miligramos, se tiene que iniciar con terapia intensiva, ¿no? Terapia de estatinas intensivas, ¿no? 80 miligramos de estatina. Y considerar, acá te dice, ¿no? Aumentar el ezetimibe, ¿no? Acá te está diciendo simplemente en el paciente que nunca ha recibido hipolipemiantes. Pero, por ejemplo, acá, si es clase 1, por ejemplo, en el paciente que tiene más de 70 de LDL, ¿no? Paciente que ya está con un régimen tolerado de estatinas intensivas, ¿no? Al máximo, añadir, ¿no? Añadir una no estatina a la terapia, ¿no? Como el ezetimibe. Por eso yo le digo, en resumen, añadir el ezetimibe, ¿ya? Porque acá te dice, por ejemplo, LDL 55 a 69, adicionar, ¿no? Igual, una no estatina, ¿listo? Solo, ¿no? Acá sí podría decir solo el que es menor de 55, porque recuerden que ahora el LDL no es simplemente tengo menos de 100, ¿no? Depende de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, nuestro ideal de LDL,
¿no? Porque es la lipoproteína que mayor daño genera, es que sea menos de 55. Entonces, solo si te aparece que un paciente pues no tiene LDL menor de 55, ahí sí simplemente continúo con mi estatina de alta intensidad. O sea, continúo con mi atorvastatina de 80 miligramos, porque está teniendo buena respuesta, ¿ya? Pero en otras palabras, menos de 55, ¿ya? LDL menos de 55, mantengo un hipolipemiante, ¿ya? Pero LDL mayor a 55, ya dos hipolipemiantes, ¿no? Tu atorvastatina más tu ezetimibe. Y si el paciente ¿no? es intolerante a las estatinas, obviamente ya no le vamos a dar estatinas, se le da una no estatina, listo, como terapia y se le puede hacer ezetimibe. ¿Ya? En todos los casos, que te pueden preguntar cuándo se hace una evaluación, ¿no? Luego de comenzar con la terapia hipolipemiante, luego de 4 a 8 semanas. ¿Listo? Posterior a 4 a 8 semanas, se vuelve a hacer una evaluación, o sea, se vuelve a tomar LDL y todo, y se ve el tratamiento que se va a hacer, ¿no? Imagínense que está con menos de 55, hago un control a los 2 meses, ¿no? Al mes, y me sale un LDL de 65, pues comienzo con terapia con ezetimibe. ¿Se entendió? Muy bien, chicos. Hasta ahí, dudas. Entonces, todo lo que tenemos que hacer como manejo agudo, preguntas, todo está quedando claro. Ya estamos casi finalizando. ¿Ya? Muy bien. Y lo otro, bueno, acá les dejo también otras terapias que lo mencionan ahí, que es por ejemplo el tema de los beta bloqueadores, ¿no? Esto ya yo lo he mencionado un poco, también eso sí está en mi canal, ahí yo les he dejado una clase de insuficiencia cardíaca, acá también han hablado de las actualizaciones, buena ponencia de insuficiencia cardíaca, que también lo han mencionado, el tema de la terapia con beta bloqueadores, porque ustedes saben que los beta bloqueadores reduce el riesgo de reinfarto y arritmias ventriculares, ¿no? Es algo, ¿no? Que en múltiples estudios, por ejemplo, en el paciente con insuficiencia cardíaca, a diferencia de antes, ¿no? Decían que disminuía la mortalidad cardiovascular. Ya no es tanto los beta bloqueadores, pero no hay discusión de que obviamente disminuye la demanda. Entonces, en un paciente con infarto, sí o sí un beta bloqueador no está de más, ¿no? Ayuda mucho, hay mucho beneficio porque va a disminuir la demanda del corazón. Obviamente contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, porque en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, que el corazón no late bien, no le vas a dar beta bloqueadores, pues, va a hacer que lata menos. En pacientes con shock cardiogénico, que bueno, estaría dentro de una insuficiencia descompensada, y pacientes con bradicardia o bloqueo, pues no le vamos a dar beta bloqueadores porque lo va a empeorar. Y lo otro es obviamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso también mencionamos, ¿no? Lo habrán visto que eso está indicado, los IECA, los ARA, ¿no? Los inhibidores de la aldosterona, como la espirulactona, la epleronona, que ese es el medicamento que más se habla en esta guía, o sea, que más estudios se ha hecho respecto a esta guía, es en pacientes con FEBI reducida, ¿ya? Porque ustedes saben que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene FEBI preservada, FEBI levemente reducida y FEBI reducida, ¿ya? Entonces ustedes deben recordar que los pacientes con FEBI levemente reducida o conservada no es indicación, ¿no? De primera línea con clase de evidencia 1A que se dé, por ejemplo, esto, ¿no? YECAS, los inhibidores de SGLT2, no, ¿ya? Cuando es, obviamente, indicación, recomendación, cuando tiene FEBI reducida. Cuando tiene FEBI conservada, ¿no? O levemente reducida, ahí se ha visto, por ejemplo, el tema de usar diuréticos, ¿ya? Y ahí sí podemos, por ejemplo, meter los inhibidores de SGLT2, ¿no? Que disminuyen la mortalidad. Pero YECAS no. YECA, bloqueadores de canales de calcio, etcétera, no. ¿Ya? Entonces, por eso ahí te dice FEBI reducida, ¿no? Pacientes con hipertensión, diabetes o infarto anterior, ¿no? Usar YECA, ARA, ya saben que esto disminuye el remodelado, ¿no? Son uno de los fármacos, ¿no? Los YECA, los ARA, el sacubitril, sacubitril valsartán o valsartán sacubitril, que es uno de los mejores medicamentos, que recuerden que el sacubitril bloquea la nepricilina, que es la enzima que inhibe la degradación de los péptidos natriuréticos, pues, ¿no? Los que, bueno, están siguiendo todas las ponencias deben entender por qué es tan bueno, pues, ¿no? Solo que eso no, o sea, acá hay muchos medicamentos, así como existe en la diabetes, ¿no? Ahora el boom es el tirzepatide, que ha comenzado a haber de venta médica, que es un agonista de GLP-1 también, solo que ahora actúa sobre dos receptores. Son medicamentos que siempre te van a recomendar, ¿no? Un especialista, pero que no están en el seguro, ¿no? Que tú los tienes que comprar, porque son medicamentos caros. Igual, ¿no? Son un YECA, un AR, un enalapril, un losartán, son medicamentos buenos, pero si tienes la oportunidad de tener un valsartán sacubitril, es mucho mejor, ¿ya? Entonces, esos medicamentos sí disminuyen la mortalidad, ¿ya?
En cambio, te dicen pacientes que tienen, por ejemplo, como les decía, FEBI menor de 40% con síntomas, bueno, igual acá, ¿no? Antagonistas de receptor mineralocorticoide, ¿no? Eplenolona, espironolactona, ¿ya? Pero acá, justo te lo menciona, no es la misma guía, ¿no? Es la misma sociedad que dice pacientes sin alto riesgo, ¿ya? O sea, posiblemente que sea una FEBI conservada, se dice un Yecawara puede ser razonable, ¿no? Obviamente si el paciente es hipertenso, etcétera, pero no es una indicación. Ahí simplemente diuréticos, ¿no? Si el paciente tiene congestión, etcétera. Eso pues, el inhibidor de nepriticina es el sacubitril. O bueno, creo que lo habías preguntado antes, pero ya bueno, ya mencioné todo eso. Entonces estos son agregados, pues, ¿no? Entonces también obviamente agregado respecto a lo que padezca el paciente, si tiene alguna complicación, pero no es dentro de lo que hablamos que sí o sí tenemos que dar, entonces que son los dos antiagregantes, el anticoagulante y el hipolipemiante, ¿no? Que de preferencia estatina. Entonces, hasta ahí chicos, entonces queda claro con respecto al manejo agudo, o sea, los medicamentos que tenemos que dar, cuál tengo que elegir, clarísimo. No está quedando ninguna duda de la ponencia, chicos. No queda ninguna duda aún. Perfecto. Y ahora hablamos del manejo definitivo, pues. Muy bien, el manejo definitivo es la terapia de reperfusión, ya sea por fibrinólisis, ¿no? Trombolisis, o intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Entonces acá, como les decía, el tiempo de ventana es menos de 12 horas. Eso ya lo han preguntado en en un examen, ¿cuánto es el tiempo de ventana en un infarto o miocardio? 12 horas, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, en un ACV isquémico, que el tiempo de ventana es 4 horas, idealmente menos de 3,5 horas, pues, ¿no? En el infarto o miocardio hasta 12 horas tenemos, ¿no? Entonces tenemos chances, ¿ya? Realizar obviamente un intervencionismo, ya lo que habíamos mencionado, idealmente en los primeros 90 minutos o en los primeros 120 minutos si requiere traslado en el mismo hospital, ¿ya? Pacientes con shock cardiogénico, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, ahorita vamos a hablar dentro de las complicaciones, obviamente se hace revascularización de emergencia, pues, ¿no? Pacientes que estén hospitalizados independientemente de los síntomas. Ahora, esta es la pregunta importante. Doctor, ¿y qué pasa si tengo un paciente que se ha salido del tiempo de ventana, de 12 a 24 horas? ¿También se hace intervencionismo? Sí, se ha visto que se puede hacer intervencionismo para mejorar los desenlaces clínicos. Hay doctor, y si pasan más de 24 horas, ay, ahí sí cuidadito, ¿eh? Porque uno ante la lógica puede decir, no, acá lo vamos a ver, ¿no? Paciente, con cuadro de infarto, ¿no? Que han pasado más de 24 horas, ¿no? Igual hay que hacerle la terapia de reperfusión porque algo le voy a salvar. No, ahí sí hay un tema de riesgo-beneficio, pues. O sea, ahí ya no vas a hacer mucho beneficio porque si ha pasado más de 24 horas, en otras palabras, estoy diciendo que el corazón ya se necrosó, pues. O sea, esa área ya se necrosó. No hay ningún beneficio que puedas hacer, ¿listo? Entonces, pacientes con más de 24 horas, ¿listo? No se recomienda terapia de perfusión, ni trombolisis, ni intervencionismo coronario, ¿no? Porque hay unos pacientes que dicen, ah, el doctor ha tenido un cuadro hoy día, ¿no? Pero lo voy a enviar a Lima de acá la próxima semana para que le hagan un intervencionismo, ¿no? Ya, eso puede ser intervencionismo, pero preventivo, no sé, pues, ¿no? Para reperfundir los otros vasos que estén por ahí con placas o obstruidos, pero no del cuadro agudo, ¿no? ¿Cuándo sí va a ser indicación? Y ahí les digo, entonces, ¿cuándo sí va a ser indicación? Después de las 24 horas, y eso sí, subrayenlo, cuando el paciente tiene una isquemia activa, arritmia grave o, bueno, acá arritmia letal, ¿no? Arritmia letal, y acá agréguenle, por ejemplo, también una insuficiencia cardíaca descompensada, pero obviamente ya está acá dentro el hecho de revascularización de emergencia si tiene shock cardiogénico, entonces está de más decir, ahí sí, independientemente del tiempo, pero entonces después de las 24 horas, ¿cuándo se hacemos reperfusión? Si hay arritmia grave, si los síntomas persisten, ojo, obviamente si es un paciente después de 24 horas, pero sigue con dolor, obviamente sí vamos a reperfusión. Entonces, insuficiencia cardíaca descompensada, los síntomas persisten o tiene una arritmia letal, ¿listo? Ahí sí podemos aún hacer reperfusión. Si no tiene nada de esto, es un paciente que tuvo su cuadro coronario, ya pasaron 24 horas y está normal, ¿listo? No se hace terapia de reperfusión. ¿Muy bien? Entonces acá les pongo, ¿no? ¿Cuándo no hacer? Más de 24 horas, sin isquemia en curso, sin insuficiencia ni arritmias peligrosas, ¿no? No aporta beneficio, ¿ya? Entonces algo que podría ser ante la lógica que ustedes dirían, no, si hay que hacer igual terapia de reperfusión, las guías dicen que no, ¿ya? Y lo otro que podemos hacer entonces para reperfundir también es la cirugía de revascularización coronaria urgente, ya que es el bypass. Ahora, hay indicaciones, pues, ¿no? De cuándo preferir cirugía de bypass, sobre todo, por ejemplo, cuando se obstruye ya la coronaria izquierda, pues, ¿no?
Cuando se obstruye la coronaria izquierda, es tal vez una indicación para cirugía de bypass, ¿no? Con un stent, tal vez no lo podamos desobstruir. O, por ejemplo, cuando es una enfermedad multivasos, pues, ¿no? Cuando hay 3 o más vasos comprometidos y el paciente encima tiene diabetes o tiene insuficiencia cardíaca, ahí también podemos usar cirugía de bypass, ¿ya? ¿Qué más? Justo una pregunta que había visto, el tema de cuál es el acceso de elección en el tema de intervencionismo coronario. ¿Cuál es el acceso de elección, chicos? ¿Por dónde entramos para hacer intervencionismo coronario? ¿Quién me dice? ¿Qué acceso? A ver. Por la pierna, por el brazo. Muy bien, acceso radial. ¿Listo? El acceso radial se ha visto que tiene mayor beneficio, ¿listo? Porque disminuye, por ejemplo, el riesgo de sangrado, ya el riesgo de sangrado, disminuye el riesgo de complicaciones, ¿no? Post-stent, ¿no? Por ejemplo, que hay una restenosis que hablábamos. ¿De qué tipo de infarto era, chicos? Cuando había restenosis del stent o trombosis del stent. ¿Qué tipo de infarto era? A ver, si están ahí con los conceptos. ¿Qué tipo de infarto era cuando había un infarto por una restenosis o trombosis? Tipo 4. Muy bien, tipo 4. El tipo 3 es muerte súbita. Ya no se van a confundir. Entonces, el acceso radial es el acceso de elección. Muy bien. Ya. Y lo otro es la trombólisis, pues, ¿no? El tema de la trombólisis, como les decía, no es lo de elección. Siempre la elección, ustedes vean ahí, si ven en su examen, no van a decir, no, pero estamos acá, estoy en mi provincia, ¿no? Igual no importa, porque el examen es en general. ¿Qué es lo de elección? El intervencionismo coronario percutáneo. Pero obviamente, en la mayoría de ciudades, pues, no se cuenta con esto. Entonces vas a hacer trombolisis. Por eso repetía bastantes veces qué anticoagulante, qué antiagregante debemos usar en trombolisis. ¿Listo? Entonces, para trombolisis, ¿cuáles son indicaciones? Por ejemplo, pacientes con ST elevado, ¿no? Menores de 12 horas, o sea, que están en el tiempo de ventana, pero, por ejemplo, que va a haber un retraso de más de 120 minutos para intervencionismo coronario. Obviamente que un hospital no disponga de eso o no se vaya a poder hacer, pues, ¿no? Entonces, fibrinólisis en pacientes sin contraindicaciones, ¿ya? Y también, por ejemplo, en pacientes que estén entre 12 y 24 horas. O sea, en resumen, es simplemente paciente que no vaya a poder ser sometido a un intervencionismo coronario, ¿no? Pero, ojo, siempre remitir a un centro. O sea, paciente que se hace trombolisis, no es que simplemente se hace trombolisis y ahí queda, ¿no? Paciente se hace trombolisis, listo, e igual tiene que ir a un hospital a hacerse intervencionismo coronario, si obviamente está en el tiempo de ventana o hasta 24 horas, como dijimos, ¿no? Más de 24 horas ya no. Muy bien, entonces que quede claro. Y lo de elección, recuerden, ya no es la ateplasa. El fibrinolítico de elección, ¿no? Que recuerden que es un inactivador del plasminógeno, activador, perdón, de plasminógeno, es el tenecteplase, ¿ya? Es el de elección actualmente. Este es el de elección. ¿Ya? Lo que pasa es que muchas veces en los hospitales tenemos ateplasa, pues, ¿no? Pero el de elección es el tenecteplase. Muy bien, igual. Embolo, ¿no? Más rápido, se ha visto mayor beneficio, ¿no? Porque no demora mucho, o sea, tiene un tiempo de acción mucho más rápido que los otros. Y acá tienen que saber, pues sí o sí, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas de la terapia fibrinolítica. Pues. Eso han preguntado. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado ya repetidas veces, la terapia fibrinolítica, la trombólisis, ¿no? Todo eso que hablamos de trombólisis es lo que tanto hablábamos de terapia fibrinolítica. Pues. ¿Ya? Tiene riesgo de sangrado. Pues. Por eso, ¿qué antiagregante dábamos? Para si vamos a hacer fibrinólisis. ¿Qué antiagregante, chicos? Rápido. A ver, escriban. Clopidogrel. ¿Y qué anticoagulante dábamos? Si vamos a hacer fibrinólisis. Anticoagulante. Enoxaparina. Excelente. ¿No? Ya quedan fijos esos conceptos. Entonces, ¿por qué? Porque hay riesgo de sangrado. Pues. Entonces, contraindicaciones absolutas, yo creo que esos son los que más deben saber porque acá está totalmente contraindicado la fibrinólisis. Es, ¿no? Hemorragia intracraneal previa, ¿listo? O sea, hemorragia, sangrado, ahí no importa el tiempo, ¿listo? Lesión estructural cerebral, alguna malformación arteriovenosa, o sea, aumenta el riesgo de sangrado, un aneurisma, por ejemplo, obviamente no vas a hacer terapia fibrinolítica, neoplasia intracraneal maligna, igual, ACV isquémico, pero en los últimos 3 meses. Nunca confundan eso, ¿no? Si te dicen ACV, ¿qué ACV? Pues un ACV hemorrágico o un ACV isquémico. Si ha tenido un ACV hemorrágico, independientemente del tiempo, no se hace.
¿ya? Pero si ha tenido un ACV isquémico, se importa, ¿no? Porque si digamos, no, es un ACV isquémico que tuvo el año pasado, ya, no es una contraindicación absoluta. Muy bien. Disección de aorta, ¿ya? Sangrado activo, diátesis hemorrágica, trauma craneoencefálico igual en los últimos 3 meses. Entonces, tanto ACV isquémico como trauma craneoencefálico, si ha pasado solo en los últimos 3 meses. ¿Listo? Así como se acuerdan de neoplasia intracraneal, si ha habido una cirugía intracraneal en los últimos 2 meses, o si hay una hipertensión severa no controlada. Pues no recuerden que la causa más frecuente de una hemorragia intracerebral es una hipertensión no controlada, pues entonces no vas a hacer una fibrinólisis cuando el paciente tiene una crisis hipertensiva y no se está controlando. Muy bien, entonces esto sí o sí. Porque las contraindicaciones relativas, no creo que les pregunten, porque esto sí depende del riesgo-beneficio, ¿no? Si realmente el paciente necesita, ¿no? O sea, por ejemplo, acá lo podríamos ver en pacientes que tienen, están en el tiempo de ventana de 12 a 24 horas, ¿no? Si está en 12 a 24 horas, ahí sí, pues si tuviera una contraindicación relativa, lo pienso, pues no, tal vez no es necesario. Obviamente si está en las primeras 12 horas, sí, pues porque ahí sí me disminuyen mucho las complicaciones a futuro, ¿ya? Entonces ahí tienen todas las complicaciones, todas las contraindicaciones, perdón, relativas, pero sí o sí tienen que saber las contraindicaciones absolutas, muy bien, absolutas. Muy bien. Y y esto es lo otro, pues. Entonces, todo lo que hemos visto, chicos, es el manejo en el paciente, y ahí se los he puesto, con ST elevado. O sea, sí o sí tenemos que reperfundir en el paciente con ST elevado, ¿ya? Ahora la pregunta que yo les decía es, ¿cómo manejamos el ST no elevado? ¿No? ¿Recuerdan un poco lo que habíamos visto, el ST no elevado? Todo lo teníamos que estratificar, ¿ya? Entonces, igualito acá, ¿listo? Entonces, paciente con ST no elevado de riesgo intermedio alto, ¿de dónde salía? A ver, pregunta, ¿de dónde salía ese riesgo intermedio alto? ¿Qué scores utilizaban para ver riesgo? Nos pasamos a lo que habíamos hablado al inicio. Scores para ver riesgo, chicos. Muy bien, score de TIMI o score de Grace. ¿No? Entonces ya van a entender ahorita lo que vamos a hablar. Entonces, en esos pacientes de riesgo intermedio alto, se recomienda enfoque invasivo, ¿no? O sea, sí o sí hacer reperfusión, ¿ya? En pacientes, en cambio, de bajo riesgo, vamos a ver estrategia invasiva selectiva en quienes necesitan revascularización. Muy bien. El momento de la angiografía sí es importante, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, con un ST no elevado, pero con inestabilidad hemodinámica, eléctrica, ¿no? Angina refractaria, ¿no? Se tiene que hacer una estrategia invasiva inmediata, ¿no? Si es un paciente de alto riesgo, se tiene que hacer en las primeras 24 horas. Y si no tiene alto riesgo, ¿listo? Se tiene que hacer la angiografía antes del alta, ¿ya? Y eso lo vamos a ver aquí. Muy bien. No, perdón, este es aquí. Ya, bueno, pero acá está lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, un paciente, ¿listo? Que tiene ese tono elevado, ¿no? Y ver el tema de la estrategia que se va a utilizar, tenemos pacientes de alto riesgo o intermediario, en donde sí o sí va a ser sometido a una estrategia invasiva, ¿no? Ya sea, como les decía, intervencionismo coronario o bypass, ¿listo? En cambio, si es un paciente con bajo riesgo, ¿listo? Vamos a ver si necesita este, estrategia invasiva dependiendo de su estratificación de riesgo. Muy bien. Entonces acá te dice el tema de ver test de screening o si tiene isquemia recurrente, ¿no? Ahí sí, igual va a rutina invasiva, ¿no? Pero si no, podemos optar por terapia médica. Por eso les dije, ¿no? O sea, se puede optar por terapia médica, como habíamos hablado, cuáles eran los antiagregantes de elección si no iba a ser sometido a intervencionismo, ¿no? Era aspirina con ticagrelor, por ejemplo. Eso nos referíamos cuando no van a ser sometidos a ninguna de estas, ¿ya? Entonces, en este cuadro lo resume, pues chicos, y ahí ustedes lo ven, ¿no? Paciente, ¿no? Inestable o con alto riesgo, ¿no? ¿Cuándo consideramos ese paciente con alto riesgo, no? Paciente con shock cardiogénico, pacientes con regurgitación mitral o edema agudo de pulmón, pacientes con angina refractaria, ¿no? Pacientes inestables hemodinámicamente y eléctricamente. Entonces, sí o sí se tiene que hacer intervencionismo inmediato, ¿no? En las primeras 2 horas. En cambio, si es un paciente de alto riesgo, ¿cuándo consideramos alto riesgo? Entonces ahí vienen Grace, pues. Entonces, ya ustedes ven la guía y ya entienden, pues, Grace, ¿qué es Grace? El score de Grace, pues, que estábamos viendo ahí. Cuando se considera alto riesgo, más de 140. Muy bien. O si hay cambios, miren, dinámicos en el ST también. Entonces ahí también la indicación es terapia invasiva. Igual, terapia invasiva. Solo que ahí podemos hacer hasta la angiografía coronaria las primeras 24 horas. Ya, o sea, la angiografía coronaria me sirve, ¿no? Para definir ya el hecho de si sí o sí se va a ser sometido
a bypass o a intervencionismo coronario, por lo que les decía de si es una enfermedad multivaso o no. Igual, ¿no? Intermediario riesgo es un Grace de 109 a 140. ¿Listo? Si, por ejemplo, tiene, acá es importante, por ejemplo, que esto que dice acá, que es que las troponinas estén elevadas, ¿no? Se mantengan elevadas. En cambio acá son troponinas que se mantienen, que van disminuyendo, ¿listo? Entonces, troponinas que van disminuyendo o un score de Grace de 109 a 140, nosotros decimos que es riesgo intermediario. Muy bien. Y acá tenemos este tiempo hasta de 72 horas para hacer una coronografía. ¿Ya? En cambio, el paciente que tiene bajo riesgo, ¿no? Acá simplemente vamos a ver rutina invasiva selectiva, no es indicación, ¿no? Acá podemos hacer una coronografía, como habíamos dicho, antes del alta, ¿listo? Y simplemente podemos, cuando es síntomas recurrentes, el hecho de hacer una intervención. Entonces, en otras palabras, hasta aquí, ¿no? Todo esto de aquí es esto que hemos visto acá, pues. El paciente con riesgo intermediario y alto riesgo, ¿no? Algo que pueden entonces recordar es que acá, por ejemplo, lo que miden es el score de Grace, ¿no? Entonces, score de Grace, cuando consideramos ya, o sea, si queremos resumir, cuando un paciente con ese tono elevado debería someterse a intervencionismo, ¿no? Pacientes, obviamente, que tengan troponinas elevadas, ¿no? Que se mantengan elevadas, pacientes que tengan algún tipo de complicación, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, pacientes que tengan, ¿qué más? Así resumido. Inestabilidad hemodinámica, complicaciones, troponinas. Bueno, sí, o sea, en general, o sea, estamos hablando de los que van a estar dentro del riesgo intermedio, alto, ¿no? Y con respecto al score de Grace, bueno, entonces, score de Grace, que tenga un score de Grace mayor o igual a 110. Mayor o igual a 110, o vamos a poner mayor o igual a 109, es indicación, ¿no? O un TIMI, porque acá sí te lo menciona el TIMI, miren acá, o un TIMI se considera bajo riesgo cuando es un score menor de 2. Entonces un TIMI mayor o igual a 2 son indicaciones, entonces Grace mayor o igual a 109, TIMI mayor o igual a 2 puntos, ¿no? O que te den obviamente clínica de inestabilidad hemodinámica, complicaciones, persistencia de síntomas, ¿no? Etcétera, obviamente sí va a ser sometido a intervencionismo. Si es un paciente ST no elevado, que es prácticamente asintomático, ya pasó el cuadro, ¿no? O sea, obviamente viste el ST no elevado, ¿no? El infradesnivel, todo. Pero sus scores son bajos y todo, simplemente tratamiento médico, ¿ya? O sea, en otras palabras, estamos viendo que el ST no elevado no es indicación obligatoria de terapia de reperfusión. Ojo, tenemos que estratificar el riesgo. Muy bien. Entonces queda claro, acá les he dejado igual situaciones en las que el enfoque invasivo, o sea, está contraindicado el tema de ya sea intervencionismo o cirugía de bypass, ¿no? Siempre a la cabeza el alto riesgo de sangrado, ¿no? Trombocitopenia por riesgo de sangrado, o sea, todos son riesgo de sangrado. O miren, por ejemplo, acá, esperanza de vida menor de 1 a 2 años, pues, ¿no? Un paciente que tiene ese tono elevado, ¿lo vas a someter a una cirugía de bypass, a una angioplastía? No, pues, ¿no? O miren acá, pacientes que tienen enfermedad renal avanzada también, ¿no? Insuficiencia renal aguda, no es, o sea, es riesgo-beneficio. Entonces simplemente no es un ST elevado, no es tan grave, entre comillas, entonces simplemente lo manejamos con terapia doble antiagregante y un anticoagulante. Muy bien. Y bueno, y terminamos, chicos, con complicaciones, ¿no? Que son cosas que también les van a preguntar, ¿ya? Las complicaciones más comunes que hay en el paciente con infarto, recuerden, es el shock cardiogénico, ¿no? ¿Qué score? A ver, ¿qué score? Porque no lo mencionan en la guía, pero es importante que lo sepan. ¿Qué score utilizamos para los pacientes con postinfarto de miocardio, ¿no? Para ver cuán complicado está y está dentro de eso el shock cardiogénico. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese score? ¿Cómo se llama el score para ver shock cardiogénico? Edema agudo de pulmón, ¿no? Estertores, crepitantes. El score de Killip, chicos, el score de Killip, es importante que lo sepan. Por ahí en un momento menciona la guía, pues, ¿no? Pero tienen que saber, el score de Killip es para ver, pues, ¿no? Si es un edema agudo de pulmón, si tiene clínica de insuficiencia cardíaca, o sea, de shock cardiogénico, ¿ya? O si tiene, o sea, es importante saber ritmo de galope, ¿no? Porque recuerden que el infarto obviamente genera dilatación ventricular, entonces es muy común que ustedes escuchen el ritmo de galope, el tercer ruido, ¿no? Escuchen crépitos por un edema agudo de pulmón o congestión pulmonar, entonces es importante, ¿ya? Entonces, sí o sí, ya lo habíamos mencionado en pacientes que tienen
shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, revascularización urgente. O sea, resumido, revascularización urgente en pacientes con shock cardiogénico, sí o sí. ¿Ya? Obviamente shock cardiogénico, paciente hipotenso. Pues, paciente hipotenso sí o sí. ¿Ya? Y acá, miren, clarísimo, te dice evitar intervencionismo en las arterias no culpables en la fase aguda. O sea, en el momento que está el paciente con shock cardiogénico no va a hacer intervencionismo y por ahí ves otro trombito en otros vasos coronarios y dices, voy a reperfundir este. No, porque ahí sí puede complicarse, aumenta el riesgo de muerte. La reperfusión de otros vasos ya lo haces después, ya después de que ya saliste del cuadro agudo. Muy bien. Y lo otro que también te menciona es el tema del soporte circulatorio mecánico. Obviamente en el contexto de un paciente en shock cardiogénico. ¿Ya? Entonces acá las terapias que se han visto beneficiosas, acá está la bomba de flujo intravascular, ¿listo? Que se impela, y los dispositivos a corto plazo. ¿Ya? Acá el que está contraindicado, y eso sí lo he dejado, ¿ya? Es el uso de balón de contrapulsación o ECMO. ¿Ya? Eso está contraindicado en los pacientes con infarto y shock cardiogénico. Los otros sí pueden ser terapias de soporte, ya sea en el momento o como puente, acá como les he puesto, o como puente para la cirugía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca se deben a complicaciones mecánicas. ¿Ya? Eso lo voy a ver acá abajo. Muy bien, entonces, y lo otro entonces es que sí o sí todo paciente se maneja en la unidad de cuidados intensivos mínimo 24 horas. ¿Ya? Acá viene una pregunta, acá hay otro score, ¿no? ¿Cómo yo sé si lo sigo evaluando al paciente en UCI o ya puede ir a piso? Pues, ¿no? Acá hay un score que se llama el score, un ratito el pencil por un momento se detiene, ¿ya? Que está el score de Suoller, ¿ya? Si el paciente en el score de Suoller tiene menor o igual a 3 puntos, muy bien, ya puede ser pasado a piso. Pero si tiene más de 3 puntos en el score de Suoller, debe seguir en unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, por ahí no les vayan a preguntar, ¿no? Score que se utiliza para ver si un paciente debe seguir en UCI, ¿no? Post-infarto, es el score de Suoller, ¿ya? Ahí les dejo el score de Suoller. Y lo otro es que a todos los pacientes se le debe realizar eco transtorácica. Miren, esto es importante, ¿ah? Si por ahí te ponen estudio de imagen en pacientes post-infarto, es la transtorácica, no la transesofágica, porque siempre estamos acostumbrados a decir que la transesofágica pues es lo de elección en pacientes para ver anomalías estructurales, ¿no? Por endocarditis también, ¿no? Pero en este caso la guía te dice que lo mejor es la transtorácica. Muy bien, si hay dudas, podemos utilizar resonancia magnética, y si hay febril deprimida, repetir a las 6 a 12 semanas, ¿no? Lo que se busca también, te dice la guía, es tener una hemoglobina mayor a 10 miligramos por decilitro, ¿no? Pero difícil, ¿no? Porque generalmente siempre tratamos de tener entre 7 y 9, pero bueno, es lo que te dice la guía, pero ese ojo tiene un nivel de evidencia bajo, ¿ya? Muy bien. Y tenemos entonces, recuerden chicos, que tenemos tanto complicaciones mecánicas como complicaciones eléctricas, pues, ¿ya? Entonces, en resumen, la mayoría de complicaciones mecánicas, chicos, deben ser tratados en centro de cirugía cardíaca, pues, ¿no? O sea, obviamente tienen que operarse. Ahora, yo sí considero que es importante que deben saber datos clínicos, porque tal vez en la guía te lo menciona así nomás, pero tienen que saber por qué son cuadros típicos, ¿no? Que te dice paciente con infarto, ¿no? Que a los días, ¿no? Al cuarto día, quinto día, presenta tal cosa, ¿no? Entonces, los pacientes con ruptura de músculo papilar, ¿no? Se rompe el músculo papilar, que ustedes saben que el músculo papilar es quien sujeta mediante las cuerdas tendinosas a las valvas, ¿no? ¿Qué vamos a presentar? Recuerden, soplo mitral, pues, ¿no? Un soplo mitral, ¿de qué tipo, chicos? Porque a veces no te ponen soplo mitral, ¿no? Muy fácil si te ponen soplo mitral. Obviamente soplo mitral porque hay una insuficiencia mitral, pues. Si hay una ruptura de músculo papilar, ¿no? Porque se necrosa el músculo papilar, se rompe, ¿no? Se genera una insuficiencia de válvula mitral, ¿ya? ¿Y ese qué tipo de soplo me genera? Porque si me dice soplo mitral ya es muy fácil. ¿Qué tipo de soplo me genera? Muy bien, un soplo sistólico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que es una insuficiencia que la válvula no se cierra bien. Muy bien, entonces, ¿cuándo la válvula, esa es la pregunta que yo siempre les digo, cuándo la válvula se debería cerrar, o sea, cuándo las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricúspide, se deberían cerrar en la sístole, pues? Entonces, si no se cierra bien una válvula, se llama insuficiencia. Entonces, un soplo mitral, que es un soplo sistólico, y muy bien, Emerson, irradiado a la axila. Entonces, típico, si ustedes ven eso en un paciente postinfartado, piensan en ruptura de músculo papilar. Muy bien. Otro es ruptura del septo ventricular, ¿no? Que se rompa acá. Y esto es muy característico ver un soplo holosistólico, ¿no? Que por ahí te pueden decir con irradiación paraesternal, ¿no? Pero es ahí, o sea, ahí sientes el soplo,
¿no? Porque es, en otras palabras, una comunicación interventricular. Y lo otro es una ruptura de pared libre, pues, ¿no? La ruptura de pared libre es característico, ¿no? Se sale toda la sangre y esto que te genera clínica de, acá está, con efusión pericárdica, ¿no? De taponamiento cardíaco, ¿no? Tu famosa triada de Beck. Eso vas a pensar en ruptura de pared libre. Acá hay otra complicación interesante que me gustó, que es ruptura contenida, ojo, ¿eh? Que muchas veces, miren, puede ser asintomática o puede generar dolor de pecho, ¿ya? Otra cosa importante es esto, ¿eh? Miren, disociación electromecánica. ¿Qué es la disociación electromecánica? Por si no te aparece la triada de Beck, ¿no? No te menciona los ruidos hipofonéticos, la incurgitación yugular, ¿no? La hipotensión. Entonces, ahí tenemos que pensar en que es un EKG, que lo vas a ver así, pues. Un EKG con voltaje bajo, ¿listo? Porque recuerden que el electrodo, ¿no? Mi electrodo, mientras más lejos esté del corazón, el voltaje es menor. Por eso se genera ese tipo de EKG, pues. Porque el paciente que está con taponamiento cardíaco está taponeado pues, de sangre, entonces tu electrodo se aleja más del corazón. Entonces ves esta disociación electromecánica. Muy bien. Entonces esas son las complicaciones importantes, ¿ya? Ruptura de músculo papilar, soplo sistólico en foco mitral, ¿no? O soplo que te digan soplo que se irradia axila, ¿ya? Ruptura de músculo interventricular, soplo holosistólico. Ruptura de pared libre, clínica de taponamiento cardíaco. Muy bien, o que te digan en el EKG, disociación electromecánica. ¿Ya? Esas son las complicaciones mecánicas, ¿no? Que generalmente son complicaciones extrahospitalarias, ¿no? Cuando el paciente se le da de alta. Y las otras son las complicaciones eléctricas, que recuerden que son las complicaciones precoces, ¿no? Intrahospitalarias. Entonces acá tenemos las arritmias ventriculares, que recuerden que son el tipo de arritmia más frecuente. Por ahí te preguntan cuál es el tipo de arritmia más frecuente en un infarto, son las extrasístoles ventriculares, ¿ya? Pero sobre todo hay arritmias ventriculares, ¿ya? Entonces acá te dice el hecho de usar implante de desfibrilador, pues, ¿no? ¿En qué casos? En pacientes que tengan febril reducida, ¿no? Menos del 40%, y cuándo se tiene que poner ese implante, ese desfibrilador, 40 días después del postinfarto y 90 días después post-revascularización. O sea, mucho tiempo después. O sea, no es un manejo que lo haces en ese momento o en el momento que está hospitalizado. Pero acá sí me pareció importante, en la guía te dice que en pacientes que tienen arritmias ventriculares clínicamente relevantes, ¿no? O sea, que están generando clínica, ya se puede poner a partir de las 48 horas, ¿listo? Y tiene que tener también un FEBI menos de 35%. Entonces, si te preguntan, ¿no? Doctor, ¿y le puedo poner a alguien, ¿no? Antes de los 40 días, ¿no? O sea, para apresurarme, sí, ¿no? Si es una clínica, una arritmia ventricular que está generando mucha clínica y el paciente tiene un FEBI menor del 35%, ahí sí podría ser indicación, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿por qué esperarse tanto? Porque no lo vas a someter al paciente, pues, a implantarle todavía un desfibrilador cuando ha tenido un infarto, pues, hace poco, pues, ¿no? Imagínense que manda una descarga y el corazón todavía sigue aturdido, pues, ¿no? Entonces, como para que siempre le dan una lógica. Y bradiarritmias, que son, bueno, mucho menos frecuentes como complicaciones, hay, ¿no? Recuerden que los marcapasos, bueno, esto es pregunta en general de bradiarritmias, siempre está indicada a partir de los bloqueos de segundo grado, MOVITS tipo 2 en adelante, ¿no? Y en la guía misma te lo dice. Entonces le da a los pacientes con bloqueo de segundo grado MOVITS tipo 2, bloqueo de alto grado, ¿no? O disociación auriculoventricular, que es el bloqueo de tercer grado, y bloqueo de rama alternante, bloqueo de AV completo, ¿no? Rama alternante, tercer grado, segundo grado, tipo 2, tipo MOVITS 2. A partir de ahí damos marcapasos, ¿no? Y obviamente ya, bueno, el tema de arritmias, el hecho de que ustedes sepan que toda bradiarritmia que ya es muy sintomática, ¿no? Ahí también se da marcapasos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a las complicaciones mecánicas, que recuerden que son tardías, causa más frecuente de muerte extrahospitalaria, que en algún momento lo han preguntado, y las complicaciones eléctricas, que son complicaciones precoces y causas de muerte intrahospitalaria, pues, ¿no? Muy bien. Ah, no, perdón. Las complicaciones eléctricas, perdón, las ponen como extrahospitalaria, ¿no? Porque es el hecho que no ha llegado al hospital, ¿ya? Es precoz, extrahospitalaria. En cambio, las mecánicas son tardías, intrahospitalarias, ¿no? Porque en el momento que el paciente está hospitalizado, presenta las complicaciones, ¿ya? Y las otras complicaciones que también, miren, interesante, lo menciona en la guía, es la pericarditis, pues, ¿no? Ustedes, bueno, ya no vamos a ahondar más en el cronograma que les he mostrado ayer, ya vamos a tener una clase de enfermedades pericárdicas, pero ustedes saben, pues, lo que es un dolor de tipo pericárdico, ¿no? Un dolor pericárdico es un dolor también retroesternal, pero ya no es opresivo, como una angina de pecho, ¿no? Como de lo que hemos estado hablando de una enfermedad coronaria, ¿no?
Es un dolor que es más que todo punzante, que cambia la posición. Recuerden que un síndrome coronario, ¿no? Una cardiopatía isquémica, no cambia el dolor si yo me pongo de un costado, si me pongo hacia adelante, no. En cambio, la pericarditis sí, pues, ¿no? ¿Cómo mejora el dolor de la pericarditis, chicos? Típica pregunta. ¿Cómo disminuye el dolor retroesternal en los pacientes que tienen pericarditis? ¿Quién me dice? A ver en el chat. Ah, me dicen que tengo que tener palabra clave, ¿no? Ya bueno, ahorita voy a decir la palabra clave entonces. La palabra clave va a ser clopidogrel. Porque no sé qué palabra clave. Ya, clopidogrel va a ser la palabra clave, ¿ya? Para los que van a llenar el forms. Muy bien, clopidogrel. Ya, claro, ¿no? Cuando el paciente se inclina hacia adelante, pues entonces cuando el paciente se inclina hacia adelante, el dolor disminuye, eso es característico de la pericarditis, ¿no? Entonces acá te lo dice, pues, ¿no? Para hacer diagnóstico, el paciente tiene que tener dolor de tipo pleurítico, ¿no? Porque es el tipo de dolor, ¿no? De la pericarditis más uno de los siguientes, ¿no? Frote pericárdico, ¿no? A la auscultación, electrocardiografía, ¿no? Sugestiva. Recuerden que característicamente justo es un diagnóstico diferencial que tener un ST elevado pero difuso, ¿no? Justo habíamos hablado para hablar de síndrome coronario agudo, es un supradesnivel o un infradesnivel en derivadas contiguas, ¿no? Entonces, si tú ves un paciente que viene con dolor precordial, no te da más datos, simplemente dolor precordial, se le toma un EKG y se ve supradesnivel en V1, V2, V3, V4, V5, V6, D2, D3 a VF, no vas a estar pensando pues, que el paciente ha tenido pues, un superinfarto, ¿no? Lo más probable es que tenga pericarditis. Cuando veas un supradesnivel, ¿no? Generalizado, ¿no? En todas las derivadas, eso es pericarditis, ¿muy bien? O que se ve en la ecocardiografía, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces tenemos dos tipos de pericarditis, que es pregunta examen, chicos. ¿Ah? La pericarditis fibrinoide, que es la que aparece en los primeros 10 días de vida, o perdón, 10 días de posinfarto, y el síndrome de Dressler, que es una pericarditis autoinmune que ocurre tardíamente, ¿no? Después de los 10 días. Entonces eso también puede ser pregunta, ¿no? Paciente posinfartado que al cuarto día, ¿no? Presenta dolor precordial, que mejora al inclinarse hacia adelante, eso es fibrinoide. Pero si dice paciente, ¿no? Con dolor precordial, con supradesnivel en todas las derivadas, ¿no? Y ha tenido un mes atrás infarto, eso es un síndrome de Dressler, ¿no? Y el manejo es diferente, pues. El manejo en la pericarditis fibrinoide en sí es simplemente manejo de soporte y, bueno, aspirina en casos refractarios. En cambio, en el síndrome de Dressler, sí o sí, se usa aspirina con colchicina, ¿ya? Entonces acá les estoy dejando igual la dosis. Miren, la dosis de aspirina es mucho mayor, pues, ¿no? De 500 a 1 gramo cada 6 a 8 horas. Muy bien. Y la colchicina para evitar refractoriedad, 0.5 a 0.6 miligramos 2 veces al día. ¿Listo? Por 3 meses, ¿no? Entonces, miren, es bastante, ¿ya? Pero bueno, eso va más ya al tema de pericarditis. Y la otra complicación que tenemos que también la mencionan es el trombo ventricular, ¿no? Que te podrían decir cuándo puede haber más riesgo de generarse un trombo ventricular en pacientes que tienen los siguientes factores de riesgo, ¿no? Pacientes que han tenido un infarto ST elevado anterior, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? La arteria más comprometida es la arteria descendente anterior y al mismo tiempo es la arteria que más complicaciones me genera. Si te preguntara cuál es la arteria más probablemente comprometida en un paciente que ha desarrollado insuficiencia cardíaca, ¿no? Es la descendente anterior. O sea, hay cosas puntuales, ¿no? Excepto si te dicen paciente con bradicardia, ¿no? Que hablamos de bradiarritmia, con infarto, ¿cuál es la arteria comprometida? A ver, chicos, pregunta examen. Paciente con una bradiarritmia, en infarto, ¿cuál es la arteria comprometida? Que pongo descendente anterior, descendente posterior, circunfleja, coronaria derecha, coronaria izquierda. ¿Cuál sería su alternativa? Tienen que saber eso, chicos, ¿ah? O sea, como digo, eso no está en las guías, pues, ¿no? Porque eso ya es tema de teórico, de cursos de fisiopatología, etcétera, pues, ¿no? ¿Alguien sabe, chicos, cuál es la arteria que se compromete Arteria coronaria derecha. cuando hay una bradiarritmia? Muy bien, la coronaria derecha. La coronaria derecha irriga el nódulo sinusal, irriga el nódulo auriculoventricular. Por eso ustedes ven, anótenlo, paciente con infarto con bradiarritmia, se ha comprometido la arteria coronaria derecha. Excelente, ¿no? Entonces vemos, bueno, en el caso de un trombo ventricular, vuelvo, pacientes pues con factores de riesgo como ST elevado en cara anterior, FEBI menor de 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque va a demorar la perfusión, entonces se pueden generar trombos. Su diagnóstico, nuevamente, ecografía torácica, ¿no? O resonancia magnética
Y lo que se tiene que hacer es anticoagulación por 3 meses. Y ojo, esta anticoagulación, si te pueden preguntar con qué es, con warfarina. ¿Ya? En los diferentes estudios, eso no te lo mencioné ahí, se ha visto que es el mejor anticoagulante para esta complicación. Muy bien, chicos. Y con eso terminamos. Tratar de, espero haber tratado de resumir, ¿no? Toda esta guía, toda esta actualización de síndrome coronario agudo, que se haya podido entender. Hay obviamente muchas cosas también, como les digo, ¿no? Que son parte de que también les preguntan en el examen, que es el ver el tema de la arteria comprometida. Les he hablado un poco de las derivadas, siempre preguntan, ¿no? Cara anterior es el descendente anterior, cara lateral es irrigación de la arteria circunfleja, cara diafragmática o inferior es arteria descendente posterior. Entonces esas cosas siempre preguntan, ¿ya? Y a veces uno se confunde con el tema de manejo, ¿no? Y ahora ya saben, pues, ¿no? Cuándo dar tal antiagregante, cuándo dar tal anticoagulante, etcétera. Muy bien. Preguntas, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes.